Muy buenas a todos, bienvenidos a VilliGame. Estamos en Persona 5 Royal y lo que toca, nos habíamos quedado aquí en esta parte. Creo que vamos a meternos a mementos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lo que tenemos de mementos y aparte de eso vamos a llevar a cabo lo que es Es que tampoco me gustaría ir porque me falta esta Haru. Entonces subir nivel a Haru va a ser un problema. No sé. Voy a esperar un poquito más, yo creo. Y porque ya tenemos casi todo subido, la verdad. O sea, ya nos falta literalmente nada. Y vamos a ir a... en este episodio vamos a ir a mementos. Eso que ni qué. Así que para pasar el rato tenemos que vamos a ir al gimnasio. Yo sí, el chupito. También nos estamos quedando sin plata, la cual es bastante malo, a mi parecer. Literalmente me gasté 3000 yenes en comprar cosas. Okay. Vamos a tomar la proteína húmeda. ¿Por qué? Porque cuando llueve, la proteína húmeda da más estadísticas. Y chequemos acá. 3 y 2. Lo cual está bastante bien. A 1 y 1 que nos daba la proteína normal. Está bien. Dicen que los ladrones fantasma han matado a alguien. Las noticias no hablan de otra cosa. Sojiro no sube. Sigue lloviendo. No. Tienes información nueva. O ya sube, no sube. What shall we do? ¿Vamos a pagar para subir a Sojiro? Here we go. You're serious. What do you think? You're seriously. Cafetería LeBlanc. Got time right now? No creo que mi vínculo suba. Vamos a ayudarlo. All right then. Sigue bajando la reputación de los ladrones fantasma, lo cual es bastante malo. This sucks. Me pregunto cuándo volverá a Okumura a clase. Sé que es de que el funeral es pronto. No tiene que ser fácil organizar el funeral de un pez tan gordo. Okumura suele ser muy callada. ¿Crees que estará bien? Cuesta creer que el padre de una chica tan maja fuera tan malo. No me esperaba esto de los ladrones fantasma. Ha sido una ejecución pública en toda regla. Pero literalmente no fue nuestra culpa. Así que no cuenta. Internet está que arde, dicen que somos una panda de asesinos. También están criticando a los famosos que nos apoyaban. Todo se ha ido de madre. La gente está hablando del tema por todas partes. Dudo mucho que quienes nos apoyaban lo hicieran de verdad. Muchos se habrán pasado al bando de los ganadores. Visto así, tengo sentimientos encontrados. Me hace replantearme muchas cosas. Dicho eso, primero debemos encargarnos de nuestra situación. Las cosas están cada vez peor. No podemos quedarnos de brazos cruzados, pero tampoco podemos hacer nada sin tener ninguna pista. ¿Y entonces qué podemos hacer? Cuando terminen los exámenes será el momento perfecto. ¿Para qué? No te preocupes por eso, esperemos a ver qué pasa. De momento hablaremos después de los exámenes. Yo así no puedo concentrarme en los exámenes. ¿Alguna vez lo haces? Instinto homicida. Increíble. La gente anda diciendo que somos unos asesinos.
¿Cuándo son tus exámenes? No sube nada, ¿verdad? Bueno, Futaba está atascada ahorita. Creo que vamos a ir al gym otra vez. Gimnasio. Okay. Tomar proteína. All right. 5-3 y el otro te da 2 y 1, ¿no? Sí. All right. Ah, no pasa nada. La próxima vez vamos a tomar una importada, que también te da más estadísticas. Y pensar que antes andaba todo el mundo hablando bien de ellos. ¿Qué opinas con los exámenes? Iguay. Hifumi ya está al máximo. Oya no está. Akechi. Hi. La verdad es que tengo cosas que hacer. De hecho, estoy esperando a alguien. Te avisaré cuando tenga más tiempo. Hasta entonces nuestras batallas tendrán que esperar. ¿En serio? F. Ya que estamos aquí, vamos al jazz, ¿no? I see. La recomendación de esta noche es gaseosa mágica. Tu velocidad y suerte se disparan con los ingredientes de este cóctel. Llénate de magia, pinta bien. What do you want to do? El 7 del 11. Ah, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ir a Akihabara. Hay algo aquí que no hemos hecho todavía, que es el de aquí esto. Hey, hey. Echemos un vistazo. Estoy dejando Iguay muy de lado. Qué ambiente tan mono, tanto que es empalagoso. Welcome home. Bienvenido a casa, amo. Yo soy Clara, su torpe sirvienta. Es la primera vez por aquí. Sí. Qué contenta estoy de que haya venido. Estás en tu casa, relájate. Uy, casi se me olvida informar a mi primer cliente que despiste. Aquí ofrecemos tarjetas de sellos. Si reúnes 20 sellos, te daremos un objeto especial. Por cada 1000 yenes que gastes, conseguirás un sello. Me haría muy feliz que lo tuvieras todos. Bueno, ¿qué deseas pedir? Tortillas, a ver, es café relajante, café preparado con amor, hasta una sirvienta torpa lo hace con facilidad. Tu preparado, té caliente, té preparado con cuidado, hasta una sirvienta torpe puede hacerlo. Se añade nata montada en la mesa, algo difícil para sirvientas torpes. Y viene decorado con ketchup, puede ser demasiado para una sirvienta torpe. Pues yo qué sé, un té, porque es fácil, ¿no? Absolutely. Un té caliente, ¿verdad? Como guste, amo. Hey. Eso me supera, tanto rosa me quema la retina. Here you go. Perdón por el retraso, aquí tienes tu café relajante. Sí. Un momento, si habías pedido té. Sorry No es lo que about quería, lo that. siento, me he equivocado, pero le he puesto el mismo cariño, ¿no le gusta? Está bien. En serio, mi amo tiene un corazón de oro. Yeah. Creo que estás siendo muy blando con ella, pero veo que has aprendido a ser tolerante. Te da gentileza. Eso ha sido excepcional, sea como sea, creo que has aprendido a caerle bien a la gente. Te da encanto, ¿no? Ja. Sorry Siento about todo el that. caso de hoy, amo, pero me alegra tener a un amo tan amable como usted. Como es su primera visita, le daré una tarjeta de sellos. Let's see. Los sábados son los días de sirvientas y podrás conseguir 4 sellos más. Menudo chollo. Hoy es el día de las sirvientas, así que obtienes más sellos. Y como consigues 4 sellos adicionales, obtienes 6. Take care. Que tenga un día genial. No estaba nada planeado. El amo adora a sus sirvientas. Todavía no han atrapado a los ladrones fantasma. La gente está nerviosa, ¿eh? Literalmente quiere matarnos.
Te puedo molestar un momento. Ahora que ha acabado el entierro me he quitado un peso de encima. Debe ser duro. Sí, pero no pasa nada. En realidad me sabe mal que todos estén preocupados por mí. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Estás bien? Me las arreglo como puedo. Eres muy fuerte, volveré. No te preocupes. Creo que volveré a unirme al grupo cuando acaben los exámenes. En fin, nos vemos. She's the one who should be in pain right now. Yet she's still trying to cheer us up. Well then. Mañana empiezan los exámenes, ¿no? Por ahora tú céntrate en eso. Nos pondremos manos a la obra en cuanto terminen. ¿No puedo salir? Sí, sí puedo salir. Futaba no sube, Yusuke no sube, Makoto no sube. Joder, macho. Pues al gym, ¿no? Gimnasio. Acuérdense que ahorita lo que estoy intentando hacer es sacar todos los logros para sacar el 100% de los trofeos que viene dentro de esta cosa. Has mejorado un montón desde la última vez. ¿Por qué no pruebas a entrenar con esto ahora? Este es un muñeco de madera, es genial para las artes marciales. Ya sabes, karate, wing chun. Debes golpearlo realizando katas, es decir, movimientos para aumentar tu aguante físico. También entrenarás la mente al controlar la postura y la fluidez de los movimientos. Tomar proteína. What do you want to do? Vamos a proteína importada. Uy, nomás tengo 2. Well then. Aún te falta postura, lo mejor es porque acabas de aprender las katas. Y Morgana ahí arriba del muñequito. Can I talk? No puedo darlo todo desde el principio. Primero tienes que aumentar tu aguante. Parece que has entrenado a nivel físico y mental. Ya está todo tirado en el suelo así. ¡Ah! Me estoy muriendo. 7 y 5. Y por la proteína 5 y 3. Wanna head back? Qué buena. Dan bastante experiencia. Cosas. Nivelitos. You're back. No traigo muchas novedades, pero creo que mañana volveré al instituto. Perdón por preocuparos a todos, de verdad que estás bien. No te fuerces mucho en un momento de luto como este. Es que tengo que forzarme, le doy muchas vueltas y no tengo nada que hacer. Ya, te entiendo. Además, no tengo nada que hacer en casa. Bueno, pues no sé cómo decirlo, pero intenta no darle muchas vueltas. Nos tienes aquí para lo que sea. Sí, puedes pedirnos lo que sea sin problemas, estamos aquí para ti. Pues para ser sincera, cuando me vi sola sí que dudé un poco de vosotros, pero es horrible que haya dudado de vosotros. O sea, fui yo la que os pidió que lo hicierais. Tu padre acaba de fallecer, Haru, es normal que sientas una avalancha de emociones en estos momentos. Sí, perder a alguien así siempre es duro. Pero ahora estoy bien, me habéis ayudado mucho. Lo mismo digo, gracias, oír algo así tranquiliza bastante. Bueno, os veo en el instituto. Haru. I'm not surprised she seems down. You should keep her in your thoughts. Still, despite how she looks, Haru has quite the backbone. I'm sure she'll be okay. Échame un cable. Sojiro sube. Igual no sube. Chihaya no sube. No sé. Creo que está clarísimo, ¿no? Yo iba a prepararme para cerrar. Aún tengo que dejarlo todo listo para mañana. ¿Quieres echarme una mano? Te preparé algo de picar. Futaba dijo que también vendría. Un domingo en la nochecita, antes de los exámenes. Oye, Futaba, si se añadiera algo al menú, ¿qué te gustaría que fuera? Espagueti con curry y udon con curry. Ah, y croquetas de curry y pizza de curry. ¿Tanto te gusta el curry? Bueno, será fácil teniendo en cuenta el menú actual, me lo pensaré. ¿Y tú? ¿Hay algo que quieras añadir al menú? ¿Quieres mi opinión? Algo con curry. No me decido. ¿Quieres mi opinión? Vamos a preguntarle. Pero que sea algo que puedas hacer, ¿eh? Tú también tendrás que prepararlo. Sí, venga. ¿Por qué no me coge el teléfono? Vaya o tendré que llamar a la policía. No le voy a dar ni un yen. ¿Qué ha dicho? Déjase de gilipolleces. Para, Sojiro no ha hecho nada malo. Cállate, mocosa, estoy en esta mierda por tu culpa. Mire, Futaba es mi hija, puede que sea
su tío, pero ya no tiene ninguna relación con ella. Podemos ir a juicio si quiere. No se crea que no estoy dispuesto a luchar. ¿Qué? Además de tener una deuda inmensa, me han dicho que su último negocio ha fracasado. ¿Cómo respondería a los tribunales si supieran que ha derrochado su dinero? Joder. Todo esto es culpa tuya, zorra, maldita hija de... ¡Putaba! Esto es agresión, te denunciaré. ¿Pero qué dices? Está claro que se ha caído solo. Este delincuente me ha atacado, es peligroso, esta cafetería está acabada. ¿Me oyes? De esta no se libra. Esto es prácticamente lo que pasó la vez pasada. En el principio. Madre mía, menudo incordio. Es que no tiene suficientes problemas ya. No he hecho nada malo, solo estaba protegiendo a Futaba. Nadie ha dicho que hayas hecho nada malo, sinceramente tendría que haber intentado pararlo. ¿Estás bien, Futaba? Sí, pero mi tío va a denunciar. No os preocupéis, pase lo que pase conmigo o con la cafetería, no voy a dejar que os ocurra nada. Soy vuestro tutor, ¿no? Tengo el deber de protegeros a los dos. Madre mía, es Sojiro. Así que no vuelvas a hacer algo así, ¿vale? Aunque te agradezco la intención. Uf. En fin, estoy molido. Cierra por mí. Vámonos, Futaba. David, luego te escribo. Notición, he buscado el nombre de mi tío en Mementos y ya ha salido el resultado. ¿Te enfadarías si te pidiera ayuda? Claro que no. De verdad, muchísimas gracias. Mi tío se llama Jouji Ishiki. Vayamos a Mementos a despertar su corazón, pero antes quiero pedirte algo. No quiero tener que hablarle a todo Kiski de la temporada que viví con él. Puede que algún día, pero hoy no es ese día, desde luego. Así que estaba pensando que podríamos ir los dos solos. Necesito tu ayuda, por favor. Debo encargarme del tío de Futaba y ayudar a Sojiro. El tío rapiñador. Vamos a ayudar a Sojiro del tirón, ¿eh? Quedarse toda la noche estudiando da asco. Tendría que haber empezado a estudiar antes. Al menos queda poco para el festival del instituto. Es lo que más me apetece ahora mismo. Sí, pero al final no va a ser. Decían que igual lo cancelaban. ¿Qué dices? Vaya ánimos de cara a los exámenes. Las cosas ya están mal de por sí. Si cancelan el festival, los alumnos montarán una revuelta. Es que se murió su director. Hubo un tema de abusos sexuales y de poder a principios del ciclo escolar, no sé. Normal de que vayan a cancelar algo así, ¿no? Bueno, pero no cancelaron el viaje a Hawái, eso es interesante. Phantom thieves have gone off the deep end, don't you think? I thought they were gonna change that CEO's heart, but they ended up killing him instead. Haven't people been saying they killed Principal Kobayakawa too? I thought they were bad, but I never expected they'd turn out to be murderers. Oh man, does this mean anyone who gets targeted is screwed? Quiet down. I'll now be handing out your exam booklets. Venga, vamos a resolver este examen. A ver qué tal me va. Well, shall we begin? Primer día de exámenes. Contando los parches blancos y negros, ¿cuántas superficies hay en el balón de fútbol? ¿Cuántos eran? Son 3, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Son 18 por 2, 32. Facilito. A ver, una pregunta teórica. Parece difícil, pero vamos a calmarnos y a pensar. Explica por qué el balón de fútbol es de color blanco y negro. Balones de fútbol. ¿No comentó el profesor que antes el número de colores era diferente? ¿Te acuerdas? Eran más llamativos, eran de un color, eran 3 colores. No lo creo. ¡Sas! Eran más llamativos. Ok, era de un solo color. Eso es, eran solo un color, pero aquello no llamaba la atención. Si lo recuerdo, creo que dijo que a diferencia de ahora, los partidos de fútbol se emitían sin comentarios, en blanco y negro, sin imágenes. Pues, bueno, sin imágenes por ser en radio y en blanco y negro si eran en televisión. Es en blanco y negro, ¿no? Correcto, era difícil visualizar un balón de un solo color en blanco y negro, por eso se lo cambiaron para
para verlo mejor en la tele. Yep. Nice. Ahem. Soy buenísimo. Datos inútiles de Persona 5 que posiblemente sean curiosos para alguien. You're still rooting for the Phantom Thieves? You know they're murderers, right? That doesn't mean that criminals should be left to do whatever they want. Still, couldn't they have at least left the principal to the police? And I mean, did you see that press conference? No way Allies of Justice would do that. I wonder if Akechi-kun has been right all along. He's so admirable, sticking to his guns even though so many people were against him. That's enough. If you don't quiet down, I'll have to ask you to leave. Now, everyone. Segundo día de exámenes. ¿Quién llevó a cabo ejecuciones con este dispositivo? Josep Ignen Guillotín. That doesn't look like it'll ¿Algo no work. cuadra? Porque casi nadie puede pescar con cormoranes en Nagarazawa. Requiere un aprendizaje. Es una profesión hereditaria. No tienen agallas. ¿Requiere un aprendizaje? That doesn't look like it'll work. Chihuahuas. ¿En serio es hereditario? No sé. The Phantom Thieves have gotta be students here, right? I mean, they killed our principal. Isn't this insane? There are murderers among us. Now that you mention it, there was a guy in Shibuya who told me he's a Phantom Thief the other day. For real? You gotta report Chupito. that. Oh crap. You think so? I snapped a pic, so I should probably put it online just in case. I hope the cops catch him. Okay, class, let's get started. Tercer día de exámenes. ¿Qué significa robota? La raíz etimológica de robot. Una muñeca mecanizada. Trabajos forzados, la clase obrera. Una muñeca personalizada. That doesn't look like ¿No? it'll work. Joder, macho. De las siguientes opciones, ¿cuál describe la densidad de las estrellas en el espacio exterior? 3 millas de sésamo en tu mano. 3 melones en el Atlántico. 3 abejas en toda Europa. ¿De sésamo? That doesn't look like it'll Me work. caches en la mar. Estos exámenes no estudié, la verdad. Ni siquiera le presté atención a clases. Ni a la culpa. Último día. Este es por conocimientos. Aquí me va a ir bien. Pero no voy a ser el primero ni de Blas. The police are here again? Yeah, seems like it's for real this time. Apparently one of our For students is real. a phantom thief. Chupito. Seriously? I read the same thing online. Apparently public security is already on the move. Soy yo. Ya lo sé. Hay algo de lo que quiero hablar con todos. Estaré en el escondite. Bueno, donde siempre. Tum, turun, turururun, tum, tum, turun, tum. It's open. Haru. Welcome. Eres Okumura de tercero, ¿no? Un placer conocerte. Toma asiento, por favor. ¿Estás bien? Sí. Lo siento, he venido aquí por voluntad propia, pero normalmente no digo lo que pienso. No pasa nada, a mí tampoco me da bien hablar con gente. Excuse me? Sí, ¿cómo, no? Si se supone que esa es su profesión. Vaya, no tendría que haber dicho eso. ¿Te apetece picar algo? No te cortes. You have my thanks. Gracias, estoy bien. Soy rara, ¿no? He venido aquí a buscar en busca de consejo, pero no soy capaz de decir nada. Well, No tiene nada de raro, tómate tu tiempo, iremos al ritmo que necesites. Y si todavía no te sientes cómoda para cuando termine la sesión, pues te tomas un té y te vuelves a casa. Me encanta beber té. Si me lo tomo de esta manera puede que me relaje. quite. Por supuesto, es posible quitarse el estrés si uno viene con la intención de soltarlo todo de golpe. Te abrirás más si te lo tomas como una oportunidad para relajarte y disfrutar del té.
Tranquilizarme con una taza de té. Lo hago a menudo, pero sola. ¿Te relajas más así? Yes. No creo que mis seres queridos sean la clase de gente con la que sentarse y disfrutar del té. Incluso mi familia estaba siempre hablando de trabajo. I see. Entonces, la hora de la comida era igual que la hora del té. Yes. Sí, normalmente comíamos juntos en cenas de trabajo en las que no había mucho tiempo. I see. Ya veo, nunca he oído a esa clase de... Nunca he ido a esa clase de eventos. No sé si la pregunta es pertinente, pero te sentías sola. ¿Sola? Supongo que sí. Si hubiese tenido la oportunidad, habría pasado más tiempo con mi familia. Y si lo dejamos por hoy, puedes volver a pasarte cuando quieras. Oh, sí, perdón. He alargado la hora del té más de lo debido. No pasa nada, es más, me alegra oírlo. Procuraré comprar pastas que vayan bien con el té. Fuera de bromas, sabe cómo hacer que la gente se abra, ¿eh? Futaba me ha dicho que nos vamos a reunir pronto. Hay tiempo para que nos reunamos, así que voy a ir a cuidar de mis flores primero. Hasta otra. I suppose plants do need watering after all. Oh, I know. You should go help Haru. I'll let the others know. ¡Qué desgracia! ¿Sucede algo? Oh, have you come up here to assist me? You, heard that, didn't you? I'm not worried about the garden, in case you were wondering. It's just... so much has happened to me lately. ¿Puedo ayudarte? Ser amables. Well, perhaps I could share this with you. I mean, it would be nice to have someone who is aware of my current situation in life. The source of my worries is my father's company. Dealing with the aftermath has been difficult. Given how unexpected the accident was, my father didn't have a will. All of his stocks transferred to me. Which means suddenly, I'm the biggest shareholder in a company of over 1,000 employees. But I don't know the first thing about business direction or fund management. Ni me lo imagino. ¿Estás bien? I am. Sorry, I didn't mean to worry you. It's just... I know I'm the president's daughter, but I never thought I'd actually end up involved in company business. Because of that, lately I've been meeting with all the various officers and lawyers my father employed. They've been giving me advice on all the things I'm not entirely sure about. Assets, stocks... It's clear some people only want to get on my good side, though. I don't know who I can trust. They try to sound comforting by saying things like, "Don't worry," or "Leave it to me." But it feels like they're really only being nice so they can get their hands on my bank account. I never realized I could be this distrustful of other people. I'm sorry for ranting on about this matter. I feel as though doing so has helped me calm down a bit, though. The only people I've consulted up to this point have been employees. But I think what I really needed was someone closer to my own age. Closer to my own viewpoint. If it isn't too much trouble, could we speak about this again some other time? In return, I'll... What can I do to help you? I don't have any unique talents. How about this? You know, gardening. I'm actually quite skilled at it. A few years ago, I even managed to grow a tropical fruit on the balcony at my house. To be honest, this is what I do when I'm alone, to take my mind off of everything that's happened. Oh, that's right. I stored some vegetables in the refrigerator down in the home economics room. You still have some time, yes? Would you mind waiting here a moment? I grew these right here in these very planters and harvested them myself not too long ago. There's not much consistency to their colors or shapes, but... Quiero probar algo. You like vegetables? That's good to know. But to tell the truth, I have a favor to ask of you. I'd like to get Sakura-san's opinion on my vegetables.
Do you think I could bring my next harvest over to your cafe? Qué buena idea, pregunta en Okumura Foods. ¿Sojiro, en serio? Nada, qué buena idea. Sojiro es un amor de persona. I'm sure Sakura-san will give me his honest opinion. I'll make sure this next harvest is particularly good. Well then, shall we head over to the hideout? No, Sojiro es un amor de persona. No creo que haya problemas. Congrats on surviving midterms. I think I'm screwed for real this time. I For couldn't real. concentrate at all. Chupito. Everyone's opinions and immediately acting upon them. In order to make that natural course of action a reality, I will... Again? It's so damn loud! More importantly, what's this you want to talk about? You said that something was on your mind before, but were you able to figure out what it was? The medjed that I banned wasn't the real one. Huh? Aren't you the real one, though? Oh, the guy who called himself medjed after me isn't the one from the other day. What do you mean? The code written by that guy the other day is different from any of the past medjed. And that means... A code is like your fingerprints. No matter how you try to disguise it, your own quirks appear in it. The one from the other day was all cut and pasted with no consistency. No skill at all. But aren't there multiple people across the world that are part of medjed? Couldn't it have been done by someone that joined recently? How do I put it? That code was so not done by anyone interested in cracking. At all. At the very least, there's no way it was an official medjed member. So someone used the medjed name to provoke the Phantom Thieves? For what purpose? Could they have been doing it for fun? It was around the time our group started getting popular, so maybe they wanted in on the hype. Wait a moment. What if it's the other way around? Hmm? Perhaps they used the medjed name to make the Phantom Thieves known. What? That makes no sense! I actually thought the same as Makoto. Why is that? Know how I just said that code is like fingerprints? I found those same fingerprints somewhere completely different. Where's that? The Phantom Aficionado website. There were traces of it being illegally tampered with from the outside. For real? Chupito. For summer vacation, the access counter was made to be much higher than the actual number. Same with the rankings. Particularly the time when President Okumura ranked first. So then, the one who provoked the group and the one who tampered with the site are the same person? I think I'm starting to see the big picture. Both medjed's provocation and the tampering of the website brought attention to us as a result. On top of that, our reason for targeting Okumura was influenced by the public and the rankings, the perfect timing, and the perfect target. If both of those had been set up... It would all make sense. So the culprit was planning to put the blame on us from the start? No way. This is all hypothetical. We lack any hard evidence. But if all your deductions happen to be correct, that would mean we've been playing right into their hand for the past 2 months or so. We gotta be overthinking things. I mean, we're talking both the rankings and medjed. Everyone made a big deal about it. If this was all set up, then what kind of guy did we make an enemy of? There's no point in getting anxious over speculation. Regardless, we'll be falsely charged at this rate, and with murder. We must overcome this. But we don't even know who we're up against. Hey, you think we're falling into another trap, even at this very moment? Calma. Yeah, this doesn't mean that we've lost yet. Even if this is the actions of a meticulous enemy, we'll just have to get back at them. We need to find clues, no matter what. Me? I was told you recommended this reassignment yourself, sir.
Why would you choose someone as inexperienced as myself? When the case of the Shujin principal was ruled a suicide, you thought to reopen it. And you proved its connection to the Phantom Thieves. This is based primarily on that achievement. I'm honored, sir. The Phantom Thieves issue is now a national crisis. Expectations are exceedingly high for us public prosecutors, as we are the executors of justice. Personnel and planning will be up to you on this case. You will also have the police under your command. Tanto poder. I'd like you to oversee this operation. You've yet to give an answer. Will you accept the task of eradicating the Phantom Thieves? I will give it everything I have. We'll have to prepare a higher position for you as well in the event that you succeed. I don't wish to apply extra pressure on you, but I assume your odds of success are high. Naturally, failure to accomplish this task is unacceptable. Do you understand? Of course. I will live up to your expectations no matter what it takes. That is all then. I expect good results from you. I'm home. Hi, sis. Should I warm up dinner for you? No, it's okay. How about a bath? No need. I just came home to get a change of clothes. Are you going to stay at work then? I've been entrusted with a very important task. You look awful, though. Aren't you tired? As an adult, there will be times when you will accept an assignment for which failure is not tolerated. It's all over for me if I can't win this. Still, if you were to collapse from exhaustion... This is my one chance to get a promotion. I heard detectives have been coming to your school. That must make it hard to focus on your studies. Don't worry, though. It will all be over soon. What do you mean? I'm going to catch the Phantom Thieves myself. Is that the important task you mentioned? It's none of your concern. Oh my god. Sis has her sights set on the Phantom Thieves, and on Shujin Academy in particular. This is bad. I need to let everyone know. Compañera, tú y Shuji tienen un problema muy serio de hablar en voz alta. Las cosas se han puesto cuesta arriba. Procurad mantener la calma. ¿Qué pasa? Mi hermana me ha dicho que se ha encargado de una tarea relacionada con los ladrones fantasma. ¿Eso significa? Sí, que la UEI estará movilizada en estos momentos. Menuda faena. Pero no estaban investigándonos ya. La policía nos investigaba en secreto. Esta operación está a otro nivel. Un momento, ¿qué es eso de la UEI? La Unidad Especial de Investigación, un equipo de élite que trata casos como escándalos gubernamentales. Salen a menudo en las noticias y dan lugar a grandes titulares. Lo más loco es que no han perdido ni un caso contra ningún sospechoso en 50 años. Si te persiguen, date por vencido. Son los mejores investigadores de Japón. Nos van a arrestar. ¿No os parece un contraataque un tanto extremo? Sea correcto o no, el caso es que somos muy famosos. Como este país está regido por la ley, ya no se pueden permitir seguir ignorándonos. Vale que seamos los ladrones fantasma, pero esto es miserable. Es posible que a estas alturas tengan un perfil más claro de los sospechosos. Oye, no nos asustes así, no pasa nada, seguro que todavía no tienen pruebas. Claro, sospecho de que las están buscando como locos ahora mismo. No creo que encuentren nada, solo es cuestión de tiempo. Tenemos que ponernos las pilas y hacer algo. Everything's going to be fine. Unless they know about the metaverse, there's no way they'll get any info on us. O sea, lo único que pueden entablar sería la relación, ¿no? Qué suerte ha tenido la fiscalía, ¿no? Lo único que pueden hacer es que tenemos al discípulo de Madarame, a la que fue acosada y al que fue renegado, que fue Ryuichi y Ana, de ¿cómo se llama el del primero? No me acuerdo. La presidenta del consejo estudiantil no tiene nada que ver o está relacionada. Haru, la hija del presidente,
Y esta Futaba, pues tampoco tiene nada que ver. No hay forma de que la puedan ligar. Pero son muchas coincidencias. O sea, cualquiera llegaría a esa conclusión. Mirad los artículos sospechosos. Vamos a ver esto. Bienvenido al atractivo mundo de artículos sospechosos Tanaka. Esta web funciona como reconocimiento de voz para que comprar sea más fácil. Puedes obtener objetos raros mediante artículos sospechosos. Las compras llegan en unos días. Solo puedes encargar un paquete cada vez. Cuanto más compres, más productos disponibles habrá en artículos sospechosos. Invierte para ver qué objetos de valor ofrecen más adelante. Esta web es un poco turbia. ¿Te vas a registrar? ¿Te parece bien usar tu nombre real en una página? Usaré Joker. Un nombre en clave, bien pensado. Bienvenidos, estás en artículos sospechosos Tanaka. Joker, has abierto la puerta a un mundo de posibilidades con las que la gente normal solo sueña. Ahora podrás encontrar todos los objetos raros que quieras. Un espejo de mano que aterroriza a quien lo ve. Aliento fétido. Ah, de eso no tengo. 150p de daño de fuego a un enemigo. Y este, 150 de hielo. Comprar. Tener 3 de cada está bien. Te puedes salvar el pellejo. Llevas gastado un total de 12.000 yenes. Buenas noticias, Jonker. Ya has gastado más de 10.000 yenes. Tu rango de miembro es negro. Ahora puedes comprar todos los productos de rango negro. Tu pedido llegará pronto. Sabemos que tienes ganas de recibirlo, pero sé paciente. Esperamos volver a verte pronto. Ah, no te consume el tiempo. Eso está guay. Oh. Vamos a seguir jugando. Tengo un logro pendiente de pasar todos los juegos. Usamos el truco. O sea, el truquito. Se nota que has aprendido. Vale, vamos al lío. Oh. Yes. Arriba, abajo, arriba, abajo. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Nice. Ahí está. Facilito. Ya se empieza a complicar en el tercero, yo supongo. Mientras te los memorices, ya está. Está rápido. Y te da tiempo a memorizarlos antes de hacerlos. Entonces, más fácil aún. Todavía no han encontrado a los ladrones fantasma. El gobierno y la policía son inútiles. ¿Acaso intentan hacer algo? Ojalá no usaran el dinero de los impuestos para limpiarse el culo. Un grupo misterioso de asesinos, un gobierno inepto ¿en qué se está convirtiendo el mundo? Todo el mundo habla pestes de nosotros. Opinión pública. They were there today too, right? Yeah. What do those damn cops think they are? They can't just stare us all down like that. Maybe the rumors are true. Maybe there's a phantom thief at our school. Okay, quiet down. Atención a todo el mundo, la policía está en el instituto, así que no os entrometáis en su trabajo. Ah, y por varios motivos el festival del instituto se aplazará al 25. Pensábamos en cancelarlo, pero no podemos. Seguro que los preparativos son duros, pero no os esforcéis más de la cuenta. ¿En serio un día entre semana? ¿A qué se debe? Con lo que ha pasado este año, el director y con Kamoshida era de esperar. Eso es lo que les comentaba, ¿no? La escuela está pasando por un mal momento. Parece que la policía va a interrogar a todos los estudiantes. En serio, que la policía está en Shujin, a mi instituto no han venido. Están llamando a los estudiantes uno por uno para hablar con ellos. Entonces nos van a llamar a nosotros también. Con
con los de segundo empiezan a mediodía, preparados mentalmente para que no se les para que no se les venga encima. Estarán buscando al culpable, ¿no? A saber, tener cuidado e intentar no contar mucho. Os pillarán en cuanto intentéis colarles alguna mentira, lo sé. Bueno, no les digáis más de lo necesario. A ver, la gimnasta sabe, Kawakami sabe, Hifumi sabe. Well then, next up is Takamaki-san and... Y a ti. You two will go together. Huh? Why together? Why? They'll probably have one of you wait outside. That's how they've been doing it so far. Oh yeah. Those are the instructions the detectives gave us. Just don't say more than is necessary and try and get it over with quick. Venga, Kawakami ya lo sabe, nos está ayudando. Take a seat. Este fue el que nos golpeó al inicio del juego, ¿no? We're sorry to take your time. This will be over quick. Let's see. Ah yes, you're the one currently under probation. It says here you had a dispute with Mr. Kamishita? Sí, es verdad. You're more hot-blooded than you look. You spend time with quite an interesting group. Yusuke Kitagawa and Haru Okumura? Ven a lo que me estaba refiriendo. More friends the better, right? I'm sorry to have taken your time. You're free to go now. Oh, I almost forgot. There's just one more thing I have to ask you. Do you think the Phantom Thieves are associated with this school? Espero que no. Puede ser. Surprisingly, that's the response we get from most people your age. Thank you for your time. Your responses will serve as great reference material. Takamaki-san is next. Could you ask her to come in? En este tipo de situaciones, mientras menos hables y más razón des, mejor. I got so nervous, I almost stuttered a few times. I thought I was used to police questioning by now, too. Seems we were all asked the same questions. That's how they get you. They do that on purpose, then wait for someone to slip up. I hope you didn't. It was probably fine. Oh, I would have been done for if they saw how sweaty my hands were, though. To think my name would come up as well. Sounds like we can't take the police lightly either. Hey, didn't you think that detective guy was scary? Y que lo digas. Especially those eyes. It was like they were smiling, but not. I'm sorry for all of this. It's because of my sister. Está haciendo su trabajo. It's not as though I hadn't predicted this would happen, but now that it's become reality, I'm unsure of what to do. We need to make sure we don't draw suspicion, and work to clear our names. Right? Right. It ain't your fault, Makoto. I'm gonna try to see how far along this investigation really is. I'm worried about the police too, but as of now, anyone in this city could be a mole. We were so popular, too. Haru, can I ask you to search your father's belongings for clues about a possible culprit? I know it may be tough on you. No, it's okay. Now isn't the time for me to look away. As for everyone else, you need to be cautious of how you spend your time at school. So, I've decided to have you 3 second years join me on the school festival executive committee. Why? It will allow us to gather without drawing suspicion. Plus, trying to blend in will only do the opposite. Fine. I agree. The more time I have to kill, the more time I'll spend worrying about all this stuff. No matter what happens, I don't want to regret my decisions. Don't jinx it! It would be no surprise if they came directly to our homes for questioning. They showed up at your school after all. I should remain cautious. For now, the best option is to stay on the defensive. But we won't make progress at this rate. Let's try and figure out who the real culprit is somehow, okay? Of course. Estoy pensando cómo podría zafarte de eso, pero... Esto pinta mal, alguien nos ha incriminado. ¿Puedo salir? No puedo salir. Puedo comprar cosas en la web.
No, hasta que llegan mis cosas anteriores. Vamos a terminar el juego. Usar la técnica. Ya que la sabemos. Hey. 1, 2, 2. Ok. Ta 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 ta. Ok. Buenísima. Última. Ta 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 ta. Ok. Ta 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 ta. Ta 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 ta. No, es arriba ahí, aquí, 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 aquí. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok. Ostras, uno más. Ta 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 tan. Ta tan ta ta. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uf, listo. Otro cupón. Este de los juegos es como bien complicado porque son tres noches. I have another suggestion. Call for the arrest of the Phantom Thieves, then mobilize the police. The rest will go as you mentioned. Still, I'm truly amazed at the atrocious methods you come up with. $25. Vale. Va a llegar a 0, ¿eh? Opinión pública no me interesa. What's going on? Me quedé helado cuando los agentes vinieron a hablar conmigo. Fijo que ahora sospechan de mí. ¿Cuánto tiempo van a estar con esto? Deberíamos estar a tope preparando el festival escolar. ¿Por qué ha decidido el instituto celebrar el festival tan tarde? No entiendo que se cambie la fecha solo porque salgamos en las noticias. Pasarlo al próximo martes solo nos da más trabajo. No podremos invitar a estudiantes de otros centros ahora que lo hacemos entre semana. Y será un problema para los que ya estaban invitados, claro. ¿Y qué del festival de después del festival? ¿Vendrá gente suficiente a la ceremonia? Los ánimos estarán por los suelos, va a ser rarísimo. No sé qué día celebran los festivales normalmente. Yo supongo que los domingos. Esto es un sudoku. 15. This is it. Bueno, no era un sudoku, era el de la suma, ¿no? Que todos lados tiene que dar la misma cantidad. ¿Qué tenemos que hacer como comité ejecutivo del festival del instituto? Voy a necesitar ayuda con los cuestionarios. ¿Qué cuestionarios? Los de las personas que la gente quiere ver como invitada de honor. Ya, eso que se hace todos los años. Te refieres a cuando vienen a dar una charla, ¿no? Las fechas del festival han cambiado debido a la situación. Tenemos que darnos prisa y anotar los resultados. Venid al aula del consejo estudiantil cuando acaben las clases. Uf, qué aburrimiento. No seas así, es para poder reunirnos sin llamar la atención. Hagamos lo que podamos de momento. Me aseguro de trabajar mucho en casa, pero eso lo hace siempre. ¿Puedo buscar cosas? ¿Has encontrado algo, Haru? Pues verás. Nada bueno, ¿no? Lo siento. Si pregunto demasiados detalles, levantaré sospechas. No pasa nada. Ya me las apañaré. Contamos contigo. No puedo ir, pero escribidme si ocurre cualquier cosa. Os lo dejo a vosotros. Disculpadme. Pero no puedo ayudaros mucho en esta situación. Lo entendemos, Yusuke. Literalmente está en otro instituto, así que... Damn it. We don't have time to be doing crap like this. You don't need to keep mentioning it. We're doing this to keep suspicions off of us, remember? Goro Akechi. This one too, Akechi.
They're mostly the same over here as well. Everyone's so eloquent when they can be anonymous. It's like they never accepted us to begin with. It would be nice if you did some work too, Ryuji-kun. You came to help us count these, right? Come on, leader. Can you tell him too? Tómate esto en serio. We're gathering information too, you know, like online and stuff. I guess that's one way of saying it. Whoa, look here. This ain't good. Criminal profiling? The acts of thievery committed by the Phantom Thieves are mere fakes. And their true goal is murder? Every heart they changed before Okumura was just a warm-up? So now they're accusing us of being a bunch of killers. God, this is so effing stupid! Damn it! We have the results. First place is Goro Akechi. What? Akechi? What are you so surprised for? We've been mentioning him this whole time. Seriously? Not some singer or an idol? It's because of us that his popularity has skyrocketed. We're the ones counting the results. Can't we just make him up? We don't have to get him. People will figure that out. He won by a landslide. I knew people would vote for him, but this is way more votes than I was expecting. It would be best for us to avoid inviting such a clear danger upon ourselves. I'd like a little more time to think about who to ask. That reminds me. How is Futaba-chan doing? She seemed like she was looking into something on her own. Has she told you anything? Ni una palabra. It's not that I don't trust her, but... even one clue would work wonders for us. We should let her continue with her own investigation. I hope she finds something. Hey. In response to the police identifying the Phantom Thieves as primary suspects, Goro Akechi had this to say. Even though my opinion has been met with criticism, I've held fast that the Phantom Thieves are not just. However, I believe the recent series of suspicious deaths is unrelated to their actions. What? Did I hear you correctly? But Akechi-san, you were the first to caution everyone about the Phantom Thieves. Were you not? This doesn't change the fact that they are indeed a dangerous group. That said, I would like to express that immediately linking them to this case is far too hasty. There are still many questions to be answered here. It feels as though there is more to this. After this conference, Akechi-san announced he will be limiting his media appearances and... I wonder why the sudden change. I don't know. Tengo estancadísima la investigación sobre Okumura. ¿En serio? ¿Te estás acosando hasta a ti? ¿Qué hacemos? Reunámonos pronto para ver qué opiniones tenemos. Mañana, cuanto antes mejor, ¿no? Pero todavía no he averiguado nada. Dicen que 2 cabezas piensan mejor que una, así que imagino que lo harán 8. Visto así, es una idea muy de Inari. Venga, hagamos que lo que busca buenamente podamos, aunque haya que pasarse de la raya y ponerse en peligro. Teniendo en cuenta lo lejos que hemos llegado, no podemos pedirle mucho a nuestro método. Oh, are you going through a breakup? La verdad es que sí. You're trying to show off. Don't get cocky, kid. By the way, you haven't been causing any trouble, have you? I heard the police showed up at your school. No te preocupes. As long as you're not getting involved. Creo que ya está empezando a sospechar, ¿no? De que somos los ladrones fantasma. Mucha coincidencia de que él vea a todos los amiguis que tenemos. Hay mucho que hacer, compañeros. Hoy podemos salir. Kiwai no sube, Oya tampoco sube. Es que me está dando muchísima pereza. Akechi está bloqueado. Vamos al barrio rojo, le vamos a subir afinidad a Iwai y vamos a ir con Iwai. What shall we do?
Me estoy gastando un dineral. Necesitamos recuperar dinero en mementos, pero corriendo. Es la mejor forma de recuperar dinero, ¿eh? En mementos recuperas dinero muy rápido. What do you think? No, voy a ir desde el teléfono. Para que no me cobren el regreso. Y voy a sacar una persona del ahorcado. Hey, inmate. Paz. ¿Cómo te empuja? Es increíble. Hola. Justine, these are the paths you have walked. Por arcano. Loco, consejero, fe, juicio, sol, luna, estrella, torre, diablo, templanza, muerte, ahorcado. Vamos a sacar uno ahorcado. Amuleto del emperador. Uno que no sea caro, la verdad es que no me interesa quién sea. Ver resultados. No. Está feísimo. Voy a sacar uno fuerte. Es que no quiero gastar tampoco tanto dinero. 75,000. This persona? Is this what you want? Is this what you want? Is this what you want? Nah, vamos a sacar a este. Espera, ¿tengo alguno ahorcado ahorita? Creo que no, ¿verdad? Ese no me interesa. Este tampoco. Este ya estaba bien. Este nada, este nada. Este nada. Este nada. Este sí cambia. The inmate needs. Let's execute him. Now choose. Ermitaño, loco, amantes, consejero, fortuna, muerte, luna. Amantes, papa. Me falta sacar ermitaño. ¿Olla qué es? Done already? What? Todavía no ha acabado aquí. Confidente. A ver, me falta... Hierofante, que es Sojiro. Justicia. Justicia, ermitaño, fortuna. Justicia, ermitaño, fortuna. Ahorcado, muerte, no. Diablo. Juicio. Consejero. A ver, vamos a sacar este... Ok, loco sube solo, mago sube solo, sacerdotisa ya la tenemos, emperatriz ya la tenemos, emperador, papa no, amantes no, carro no, justicia. Tengo alguno de justicia, no tengo a nadie de justicia. Uriel. Que tampoco me va a romper la cabeza, voy a agarrar el más barato de todos. Tú eres la elegida. Ermitaño también nos falta. Sí, ¿verdad? No tenemos ninguno. Ah, no, tenemos uno de ermitaño, ok. De fortuna tenemos alguno, sí. De fuerza, ahorcado. Es que este está feo. El perrito. Muerte ya la tenemos. Templanza. Diablo, de diablo nos falta. Incubo, Flauro. Incubo. A ver, voy a llevar este. Por barato, yo que sé. Estrella, luna, sol, juicio. Juicio. Juicio es Akechi,
Consejero. Done already? What? Quiero volver. No slacking off. Vamos con Iwai. Busco trabajo. No creo que mi vínculo suba. Pasar el rato con él. Venga. Iwai me está costando horrores subirlo. Es increíble. Iwai y Oya son los que... Madre del amor hermoso. Makoto, has Nijima-san told you anything about the investigation? Well, Sis actually stopped mentioning anything about work in front of me. It's possible I made some sort of mistake. Regardless, I thought over the matter of who we're going to invite for our school festival. I'm considering asking Akechi-kun. For real? Repito. Weren't you talking about how you didn't want to draw danger to us or whatever? I understand this is dangerous, but without a powerful source of intel, we won't be able to win against the police network, and I can no longer rely on my sister for information. Wait, is this because of Akechi-kun's police connections? You're going to use him as your powerful source of intel? Bold move. I'm surprised to hear that suggestion coming from you, Makoto. Did you see his press conference yesterday? One of his comments defending the Phantom Thieves stood out to me. There is more to this. I think he said that knowing for certain that the Phantom Thieves would be watching. Still, there will be so many other students at the school festival. What are the odds of success? It's a gamble, and the odds are less than favorable, but we can no longer afford to hesitate. What are your thoughts? Should we invite Akechi-kun? Irá bien. No, y aparte fue el más votado. Así que no pueden hacer nada. Okay with that? I'm good. Whatever he says has got to be more reliable than what I've been able to come up with. It would be reassuring to gain him as an ally, rather than simply a source of information. Hold on, how are we even gonna get in touch with him? It's not like we got his contact info. Yo tengo su número. De hecho, lo tengo. For real? Chupito. Could you send that my way, please? I'll contact him right away. Gotta say, I'm really not big on this Akechi deal. Now's no time to be petty. Just think of him as a source of intel, nothing more. I have a response already. He says, let me think about it. Wait a sec. Didn't he say he wasn't gonna do any more stuff for the media? That's likely why he's so hesitant. What are we gonna do if he turns us down? I'll keep trying. Maybe frustrating, but he's all we have at the moment. We need him to do it no matter what. We're counting on you, Makoto. Makoto tiene su celular contactos muy turbios. ¿Quién iba a decir que íbamos a acabar fiándonos de Akechi? Hey. Ha llegado mi paquete. Let's go. A ver. Vamos a comprar uno de estos. Uno de estos. Vestimenta negra. No, vestimentas ya no necesitamos. Espejo espíritu oscuro. Aliento fétido. Espejo que enturbia el ánimo a tu alrededor. Ya tengo uno. Vamos a tener 3 de cada uno. Creo que va a ser lo interesante. 36,000. Probamos esta noche. ¿Qué probamos? Guiño, guiño. Vamos aquí, Barrio Rojo. Hola, Chihaya, ¿cómo te va? Conocer el futuro. Lectura de afinidad. Con Chihaya.
Y vamos a pasar el día con ella. Bueno, si sube. Si no sube, me voy con Iwai. Bueno, eso es todo por hoy. What do you think? Well then. No creo que mi vínculo suba. Ah, paso entonces. Vamos con Iwai, porque Iwai también me está costando horrores subirlo. No, este no era, ¿verdad? Nope. Tienda Airsoft. Con tanto incidente, busco trabajo. Necesito que hagas de escolta. No puedo pedírselo a nadie más, solo a ti. ¿Podrías encargarte en mi lugar? La persona a la que tienes que escoltar es Kaoru. Cena con él en el restaurante de Shibuya. Venga, vete. Tengo que solucionar unos asuntos con Tsuda. Iré a buscaros cuando termine. Hasta luego. Papá llega tardísimo y eso que nos ha llamado él. No es propio de él invitar a los demás. ¿Habrá visto algo en ti? Pero dudo mucho que lo admita. Y ya que estamos, ¿te ha contado algo? ¿Te ha dicho si soy una carga para él? ¿Por qué iba a decir eso? ¿Qué va? Ni por asomo. La verdad es que está rarísimo últimamente. Diría que está estresado. Hasta le he oído decir mi nombre varias veces por teléfono. Pero siempre que le pregunto me dice que no hay nada de qué preocuparme. No sé, en cierto modo me pone un poco nervioso. Se supone que somos familia. No sé si lo sabes, pero no es mi padre biológico. Me acogió al morir mis padres en un accidente de tráfico. Se ve que eran buenos amigos. Por cierto, es que no recuerdo nada de ellos. No sé ni si me considera parte de su familia. Por supuesto que sí. ¿Tú crees? Ahora que lo pienso, ¿te has fijado en su tatuaje? El gecko que lleva en el cuello. Bueno, el caso es que yo tengo una cicatriz muy grave en el mismo sitio por el accidente. De pequeño todos se metían conmigo. Por eso, cuando mi padre llegaba a casa, yo siempre estaba llorando. Por eso se hizo el tatuaje. Dijo que sería el nuevo escudo de la familia Iwai. Ah, y he buscado información sobre los geckos. Simbolizan la protección del hogar y la familia. Ya ni me acordaba. Si te soy sincero, igual se preocupa por mí más de lo que yo pienso. ¿Qué pasa? Perdón por llegar tarde. Veo que tenéis buen rollo. ¿De qué habéis estado hablando? De nuestro futuro de chicas es un secreto. De chicas. A ver si voy a tener delante a un par de ligones. Pero bueno, supongo que hay temas de conversación peores. ¿Te has echado novia, Kaoru? No estábamos hablando de eso. Bueno, da igual, no puedo quedarme mucho. Tengo que hacer unos recados. Pero preferiría pasarme por aquí antes de decírtelo por teléfono. ¿Qué recados? ¿O no me lo puedes contar? ¿A qué viene eso? Son cosas del trabajo. ¿A que sí? Sin duda deberías decírselo, Iwai. Invítate a algo. Deberías decírselo. Y tú deberías callarte, me cachis. Mira, es el trabajo y punto. Vale. Por cierto, creo que ya sé qué pasaba con el trato ese del que hablábamos. He quedado ahora con el tío que lo organizó todo. Ya te pondré al día con los detalles. Por cierto, todo esto es gracias a ti, chaval. Da gusto tener a gente de fiar corrando en la tienda. Pero no digas eso delante de tu hijo porque va a pensar que lo está sustituyendo. Eso está feo. No te estarás metiendo en nada peligroso, ¿verdad? ¿Peligroso? ¿Qué dices? En fin, me largo. Te dejo mi cartera, Kaoru. Comed lo que os apetezca. Nos vemos en casa. He cenado con Kaoru. O sea, yo le contesté sinceramente. Yo le diría, díselo. O sea, oye, gracias por cuidar a Kaoru. De hecho, hice un montón de cosas mientras me sustituías. Parece que tú y Kaoru habéis hecho buenas migas. Me alegro. Tiene mi edad, así que es más fácil. Solo le presté atención. Es parte del trabajo. Ahí lo tienes. Me alegro de haber contratado a un chaval con 2 dedos de frente. Bueno, solo estaba asegurándome, pero supongo que no todo se te da bien. Está llegando a esa edad en la que se descubren muchas cosas y apenas me cuenta nada. Espero que me eches una mano de este lío. Bueno, ya hablaremos. Hasta luego. Goodbye. Good morning. Buenos días. Oye, ¿duermes bien últimamente? Tienes cara de cansado.
no sé si preguntar, pero ¿estáis bien? Estoy bien. Yes. Bueno, vale. Lo que me recuerda que el festival del instituto es mañana, ¿no? No tenía ni idea de que las preparaciones llevarían tanto trabajo. Lo he subestimado. Es genial trabajar juntos para organizarlo todo. Espero que mañana lo pasemos bien. Bueno, hoy me voy a entrenar, así que si me disculpáis... Hey. ¿Te has enterado de quién será nuestro invitado de este año? Akechi, ¿no? Ya me lo esperaba. Toda la gente que conozco la votó. Pero no dijo que no iba a hacer más apariciones. ¿Por qué aceptaría venir aquí? ¿Tendrá algo que ver con los ladrones fantasma? ¿No iba por ahí diciendo que lo malos que eran? Ah, sí, eso demuestra que están conectados a nuestro instituto de algún modo. Tienes razón, quizás nos cuente algo del caso. No pienso perderme la charla de este año ni de broma. Dicen cosas sin pensarlo, pero de momento habrá que aguantar, al menos hasta que consigamos más información. Oh, yes. El otro día quedé con un amigo de la universidad, nos pusimos al día y hablamos de nuestra juventud. Ahora que ya tenemos una edad, muchas anécdotas parecían una locura imposible, y bla bla bla. Sesgos de memoria, es increíble. Este semestre tampoco le voy a prestar mucha atención a las clases, al parecer. A saber qué ha sacado. Soy el primero de la clase, madre de la madre hermosa. Inclusive fallando soy el mejor de la clase. Increíble. El hecho de tener el conocimiento al máximo te ayuda muchísimo para que salgas en primero. Así que... ¿Sabéis algo de Akechi? Nada, pero mañana empieza el festival, no pasará nada. Si Akechi rechaza nuestra oferta, no tendremos invitado. ¿Eso es lo que te preocupa? Agradezco la preocupación, pero no pasará nada. Solo tengo que conseguir que Akechi acepte sea como sea. ¿Sí? ¿Qué está tramando ese capullo? No ha hecho nada desde que dijo lo de lo que se escondería. No estoy segura, intentaré explicarle las circunstancias ligadas al festival otra vez. Con un poco de suerte podrá responder hoy. Ya os avisaré si hay novedades sobre este tema. Uf, durísimo, Akechi. Welcome home. Cariño, ya estoy en casa. You're back awfully late. How has business been for you lately? Take a look around. Is the Nijima lady doing well? Unfortunately, we haven't seen each other lately. We had a difference of opinion. What are your thoughts, Representative Shido? It doesn't surprise me that people say our country is lethargic. We've let these phantom thieves run amok. Esa voz. And because they've targeted only prominent figures, our government leaders have been hesitant to act. I apologize for any concern they may have caused, and will henceforth search for an apt countermeasure. That politician's really honorable. I like how quick he says he's gonna do everything. This is an important undertaking, and one I intend to confront with every asset available to me. The selfish criminals enacting this social reform are in fact the ones most deserving of reformation. Answering to the interests of the people as hastily as possible is my natural duty as a politician. Cállate, maldito desgraciado. Man, this guy is admirable. Rampant political scandals, thieves on the loose. As sad as it is, this is the state of our nation. We must resolve this problem. And I assure the people of this noble country that I will do just that. Tengo la sensación de que he visto a ese hombre en alguna parte. ¿Tú crees? What are you standing there staring off into space for? You're creeping me out. No es nada. Tú también estás de pie. No te preocupes. I'm not worried, moron. You're obstructing business. That politician is honest and carries an overwhelming amount of charisma. It feels like a trustworthy leader for Japan has finally come forth. Don't you think, boss?
Sorry, wasn't listening. Criminals, hmm? Well, that must be how he sees it. However, that is ignorant of their true nature. ¿No te gustan los políticos? ¿Su verdadera naturaleza? Esta parte... ¿Estás de parte de los ladrones fantasma? La verdadera naturaleza, le voy a preguntar. If these people attack others with no remorse, why would they make a teacher and an artist apologize? Could a murder truly have been enacted by the same group? If this Okumura incident was not the Phantom Thieves, if they only changed the hearts of criminals, then even though they can't be considered innocent, perhaps my goals are not so different from theirs. Pero son inocentes. ¿Eres un fantasma fan? I knew there was something special about you. Ever since the first time we met, I feel as though I could tell you anything during our conversations. Oh, that reminds me. I've been invited to a panel at Shujin Academy, and... wait. I'm sure you know that already. Considering it's such a good opportunity, I've decided to accept the offer. Thank you for the coffee. It was delicious. Glad you liked it. I'm happy I could see you. I'll be going now. Ese crío estaba hablando de cosas muy complicadas. Yo diría que es bastante más listo que tú. Por favor, Sojiro. Oh, acabo de darme cuenta de que Akechi ha respondido. Acepto la invitación de la clase. Buen trabajo. Gracias, al menos ya hemos dado el primer paso. Da igual, lo que importa es decidir qué vamos a hacer ahora. La conferencia es el segundo día por la tarde, ¿no? Espera, vas a venir al festival de nuestro instituto. Es durante mi semana de exámenes, así que podré ir por la tarde. Te puedes permitir distracciones. ¿Qué tal los estudios? Aceptables. ¿Estará el orientador también en el festival por algún casual? ¿El doctor Maruki? Seguramente. Ya veo, por fin podré presenciar en persona sus habilidades. Tal vez debería preparar un regalo. Dicen que la primera impresión es lo que cuenta. Ni siquiera sé si estará. Si se confirma algo te avisaré. Gracias. Futaba, ¿quieres venir tú también? Venga, será divertido. ¿En serio? Sí, claro, podemos dar un paseo todos juntos mañana. Suena bien. En un momento como este, es la ocasión perfecta para que nos relajemos un poco. Haru, ¿seguro que estás bien? Aún es pronto. Sí, gracias. Siempre he soñado con dar vueltas en el festival del instituto con mis amigos. Si lo dices así, no me queda otra que resignarme a disfrutar yo también. Gracias, Haru. No hay de qué. Tengo sed de información, compañera. También eres una pesada. What shall we do? Afinidad con Uya. Estoy viendo cómo cae. Se parece a mi cuenta bancaria. Es increíble. What do you think? El Crossroads. Lo de Okumura Foods no me lo esperaba y después tu director se suicidia. La gente culpa a los ladrones fantasma de los dos incidentes, pero hay algo que no encaja. Quizás me ocultas algo, pero una periodista tiene que preguntarlo todo. Me va a estallar la cabeza. El trabajo está siendo horrible. Necesito un descanso. ¿Tienes alguna historia buena? Estoy descansando, así que te escucho. Well then. Estoy agotada gracias a mis objetivos y al capullo del jefe, pero he hecho ciertos avances en mi investigación personal. He investigado a los ladrones fantasma. Estoy empezando a pensar que son unos genios. Sí, ni luchas internas, ni dinero negro cambiando de manos. Parece que toda la mala prensa que hay últimamente sobre ellos está amañada. No hay pruebas de nada. Tú sigues siendo su fan, ¿no? La verdad es que en cuanto más sé sobre ellos, mejor los entiendo. Me identifico con su honestidad, me recuerdan a como era yo antes. Sé de primera mano que luchar contra los males de la sociedad es un trabajo infinito e ingrato. Pero yo sigo peleando, apuesto a que los ladrones fantasma comparten esa misma pasión. Nunca pensé que te oiría hablar sobre pasión y chico. ¿Será que toda esta conversación sobre los ladrones fantasma te ha motivado o será el crío? Quizá, el chico es un gran fan suyo. Soy Oya, ajá.
¿Qué? ¿Has encontrado a Cayo? ¿Dónde está? ¿Cómo que no me lo puedes decir? ¿Y eso por qué? Oye, ¿qué está pasando? Espera. Cayo. ¿Qué ha sido eso? Es posible que... Era uno de mis amigos periodistas. Cree que ha localizado a Cayo. Estaba siguiendo la pista de unos rumores disparatados, pero ahora dice que no quiere meterse en líos. Mierda, ¿por qué no quieren comentarme lo que pasa? No puedo rendirme ahora. Al menos es un avance. Antes ni siquiera sabías si Cayo seguía viva. Detente. ¿Cómo? Lo sabía, estabas investigando el caso de Cayo a mis espaldas. Bueno, pues ya no, porque he acabado con tus recursos. Te recomiendo que abandones o tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Espera, ¿ha sido usted quien ha presionado a mi contacto? Te lo dije, aquí acaba tu aventura. Ah, y te duplico los objetivos. No más investigaciones personales, estamos. ¿Qué? ¿Es que quieres matar? ¿Es que me quieres matar? Oh, esto, señor jefe, ¿de verdad puede hacer eso? Nadie te ha dado vela en este entierro, zorra. ¿Pero qué? Escúchame, oye, rídete o acabarás como la estúpida de tu amiguita. No hables así de Cayo. No se atreva. Si vuelve a decir una sola palabra sobre Cayo, le juro que le parto las piernas. Quieta parada. Retira lo que has dicho o yo te haré algo peor. Es demasiado tarde. Los de arriba han decidido silenciar el incidente y eso es lo que vamos a hacer. Está claro. Es hijo de su madre. Su corazón solo se preocupa por sí mismo. Tenía que pasar ahora que había encontrado pistas de Cayo. ¿Qué hago? Debería darle su merecido. No dejes que te provoque. Pensemos en otra solución. Para ti es fácil decirlo. No, tengo que mantener la calma. Eso, la calma. No debo darle más motivos para que me despida. Tengo que tranquilizarme y... Uf, qué putada. Si los objetivos aumentan aún más, va a ser un problema, pero no puedo rendirme ahora. No voy a dejar de pelearlo. No puedo dejar de pelearlo, prometo. Te lo demostraré con otro gran artículo. Exclusiva, los ladrones fantasmas, los que despiertan corazones y cambian vidas. Ay, perdón, ya me calmo. Te permite empezar con un nivel de seguridad aún más bajo al infiltrarte en un palacio. Es que las habilidades de Oya son inútiles. Sigo muy frustrada y toda esa mierda que dijo me está afectando. Ojalá se me diera mejor controlar mis emociones como a ti. ¿Deberías trabajar en ello? ¿Para qué? Eres encantadora. ¿Eh? Nunca me habían dicho algo tan tierno. Por cierto, y chico, ¿cómo te las vas a apañar si te duplican los objetivos? Pues trabajaré el doble. Todo irá bien si sigo recibiendo información de mi fuente favorita. Eso me recuerda que aún no me has dado ninguna exclusiva hoy. He hablado tanto de los ladrones fantasma que a Aoya le ha entrado curiosidad. Sube mi encanto. Madre amor hermoso. Debería irme. Te veo la próxima vez que tengamos información. Que tenga información para ti. Ok. Buenas, gracias por traerme una información tan jugosita. Puedo cumplir con mis objetivos gracias a ti. Y si te soy sincera, que estuvieses conmigo antes fue de gran ayuda. Si no hubieras estado aquí, me habría lanzado a la yugular del jefe y estaría acabada. Pero ahora tengo una pista sobre Cayo. Haré lo que haga falta para encontrarla. Esa es la actitud. Qué duro, tampoco te pases. Esa es la actitud. Eso es, no dejaré que esta mierda me hunda. Soy fuerte. Te vas a enterar, capullo. Llorarás a mis pies. No obstante, tengo mis límites, tengo que hacer algo con estos objetivos tan duros. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Tú céntrate en traerme más información. Nos vemos pronto. A dormir. Me siento mal por Oya, pero su historia es tan aburrida y las habilidades que te dan son inútiles. The festival seems to be a success. There's definitely a lot more people than last year. Well, yeah. This place got famous and all. Phantom Thieves, Kamoshida, Principal Kobayakawa. On top of that, we got Akechi as a guest. There may be police officers in plainclothes, too. Actually, they probably are here. We better be careful about what we discuss. Acting like normal students is going to be important. What do you normally do at a school festival?
look around at the exhibits and eat stuff? There's no set rules for this kind of thing. Walk around and hang out, like when we went to the beach. Yuji tiene razón, tú pásatelo bien. Hanging out isn't precisely the focus of the school festival. More importantly, it's possible that both your names have come up during the investigation. A number of the teachers had been questioned before, and even we were interviewed the other day too. Don't let your guard down too much. It's true that the initial members have been at this for a long time, making it easier to get tracked. All right. Now, let's leave it at that. We just need to be mindful about what we're saying, correct? Oh, You seem to be having quite a lot of fun, Haru. You did mention that you were looking forward to this. I want to go around with everyone and eat at the refreshment stands. This'll be a great change of pace from all the nasty stuff lately. Shall we head off to the stands then? Venga. Oh, right. This is your first time at our school festival. They're pretty good, from what I've heard. I know a great one. Follow me. This is the place. Made takoyaki? New customers! I'll show you all to your seats. So, it's your classes stand. It's still a refreshment stand, isn't it? It's like a deserted island here. Well, I guess it's good for talking since there aren't any people here. We heard a lot of rumors even on our way here. And it was all bullshit. Here she comes. Act normal. Who cares? There's nothing normal about this anymore. Welcome home. May I take your order? Take my order? What happened to the maid atmosphere? There are a lot of odd flavors. Stick to a normal one. I bet they... I'm so sorry. We sold our last normal one to the previous customer. The hell? Well then, I'll have the mentai cheese takoyaki. I'm sorry. We're out of cod roe. Then how about the squid? We're currently out catching squid. It'll probably take another 5 or 6 hours. That doesn't even sound remotely possible. Ain't this whole menu just a sham? Actually, we spent most of our budget on making the maid costumes look nice. We didn't put too much effort into the octopus. I can see that. Yuji, you're making a scene. Then, what would you recommend with what you have now? That would be the Russian takoyaki. We'll have that, please. This will take a little time. Let's forget about the octopus and get back on topic. On that note, hearing Kamoshida being almost treated like a victim makes me want to eat my stress away. I've even heard conjecture that the principal was targeted for reasons like he knew too much. I kept hearing about Goro Akechi's popularity. All thanks to the Phantom Thieves. You know, did that Akechi guy agree to show up here because he believes we didn't kill anybody? Or he may simply love large gatherings. Oh, true. He didn't seem like he minded being pampered by the media at all. We plan on stealing intel, but we might fall into another trap. I'm gonna be bummed if that happens. Ni de coña. I'm of the same mind. Still, it doesn't change the fact that we don't know what Akechi-kun is planning. Thank you for the wait. Ooh, it's fresh made. Lies. I heard a microwave go off. Well, it's not like I was expecting crispy takoyaki at a school festival or anything. So, what makes this a Russian takoyaki? Could there be jam in it as a secret ingredient? That sounds quite delicious. Well, one of these is special. Ah, como ruleta rusa. One of them's obviously red. That's gotta be the one. Dude, don't tell me the Russian part means... It's like going for the obvious one is manly. Is that so? I'd prefer the most beautifully shaped one.
but all of them are misshapen. Are you all going to eat? I think I'll go for the special one. Wait, is she honestly going for it? Do you want to go for the red one? ¿Creéis que picará? Pues sí, dale, dale. Ooh, impressive as always. Oh, everyone's all here. The panel isn't until tomorrow, though. I came to check out the venue. I can't make any mistakes since a lot of people will be present. Someone's eager. But people ended up recognizing me. Everyone bombarded me with questions. That's because you were sloppy. I grew tired of the baseless rumors they kept bringing up, so I escaped to where there weren't any people. ¿Va a agarrar el I'm especial? going to have one of these. The special one. Let's just call this my performance fee. But it's fine. It's quite the... eating it in one bite is a bad idea. My throat. This is... oh, my stomach. It burns. Are you okay? Do you need water? I'm fine. I just love spicy stuff. Se lo tiene merecido. Hey, does he sound broken to you? Well then, I'll see you tomorrow. Por agarrar y no pedir. Wow, he's really trying to hold it together. He's waddling around like some comedian. It's like he wants to get picked up for some commercial or something. But did he truly come to simply check the venue? This isn't good. I keep suspecting every little thing. I know what you mean. I'm doing the same too. I need to do my best tomorrow. We need to somehow get him to be our source of intel. I'm gonna pull this off no matter what. That Akechi guy, when he got here, didn't he say that everyone's all here? Everyone? You're just imagining things. So, I guess we got through all of it okay? Yes, but the associated mental fatigue was extraordinary. Being cautious takes a lot out of you. Seriously, I think I'm as tired now as I am after midterms. I didn't mind any of that. I just love seeing that detective gulp down the special takoyaki. I had fun as well, since I got to spend time with you all. What would you like to do now, Haru? Walk around a little more? I appreciate the gesture, but I'm satisfied with stopping here. Why don't we go home and rest up? We'll have to deal with Akechi-kun again tomorrow, after all. I have to agree. What will his next move be? Oh? Yusuke no está. ¿A dónde se habrá ido? Él siempre es a su bola. ¿Crees que aún estará mirando los puestos del festival? Bueno, seguro que está bien y es Yusuke, vámonos a casa. No, pero va a ir a ver al consejero, ¿no? Usted es el doctor Takuro Maruki, ¿verdad? Yes. Me llamo Yusuke Kitagawa, estudio bellas artes en el Instituto Kosei. Lamento molestar, pero desde que Ryuji y Ann me hablaron de usted tengo mucha intriga. Me gustaría hablar con usted también. Ryu. Ah, Sakamoto y Takamaki. Me halaga el interés. ¿Has venido a buscar al orientador? Correcto. Enséñeme a liberar el corazón humano y a mirar hacia su futuro abismo. Ala, para el carro. A ver cómo lo digo. Aprecio tu entusiasmo, pero creo que se ha malinterpretado lo que hago. Mis disculpas, no he podido controlar la emoción. Me daría permiso para presenciar sus habilidades orientativas. Eso no está permitido. Pero tengo una idea. ¿Por qué no pruebas una sesión de orientación? ¿Yo? Es gratis, claro. Solo tendrás que hablar conmigo un rato. Muy bien, haremos un vis a vis.
No sé de qué... No sé de qué creerás que va la orientación, pero no tiene nada que ver con eso. Ya veo, así que tú y Madarame... Es agua pasada. Qué curioso, nunca imaginé que una sesión de orientación sería así. Más que orientar, buscamos forjar una buena relación. Cuando alguien viene a verme, siempre me cuenta algo de su vida. Un modo de introspección basado en hablar con otra persona para ahondar en las emociones. Se parece al contrainterrogatorio interno que realizo cuando pinto. Ningún contrainterrogatorio debería tener lugar en una sesión de orientación en condición. Yo me esfuerzo en guiar a mis pacientes hacia un camino positivo que mejore sus vidas, o por lo menos desgrano sus problemas para que tomen las decisiones correctas. Sí. Y si los orienta hacia sus propias conclusiones, ¿no está tomándolas por ellos? ¿No sería eso equivalente a jugar con la voluntad ajena? Si te soy sincero, creo que hay mucha gente que piensa eso, pero la vida suele llevar a las personas a ciertos estados mentales sin que se den ni cuenta. Si gracias a mí se quitan un peso de encima y liberan la mente, considero que vale la pena. Indeed. Thank you. Muchas gracias por haber hablado conmigo, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Oh, yes. Antes de irte, Kitagawa, ¿cuál dirías que es tu mayor deseo? ¿Triunfar como artista? No, eso es... No es eso. Yo solo deseo mejorar mis dotes artísticos a base de esfuerzo. Ya veo, entonces, ¿qué deseas? Que todo el mundo disfrute de la obra de mi madre, aunque solo sea un instante. Y si fuese posible, querría conocer a un maestro maravilloso que guiara mi pincel con esmero. Entiendo. Sea como fuere, tengo que irme ya, así que ruego que me disculpe. Espero que nos volvamos a ver. Pero ya encontró un maestro, ¿no? O sea, ya al subirlo al nivel máximo vimos que encontró un maestro que realmente se preocupa por él y por sus artes, o por la forma en la que él hace las cosas. ¿No? Siento haber desaparecido de repente. La leyenda del zorro perdido llega a su fin. ¿De dónde cojones te habías metido? ¿En serio te has perdido? Vi a un hombre que se parecía al Dr. Maruki, así que fui a buscarlo. Y estaba allí. ¿Fuiste a hablar con él? Sí, y no fue para nada lo que esperaba. Cuando se acabe todo esto, iré de nuevo. No le causes problemas, ¿eh? Haré lo que esté en mi mano. ¿Estáis en casa? Sí. ¿Sigues en el instituto, Yusuke? No, acabo de volver a la residencia y me voy a ir a dormir ya. ¿Tan pronto? No es tan raro, ¿no? La charla de Akechi es mañana. Si se va a dormir pronto, mañana se concentrará mejor. Es verdad, mañana hay que estar frescos. Hay que mantener la calma, diga lo que diga. Cierto, lo tendré en cuenta. Todavía no me han traído los artículos, ¿verdad? No, y no puedo salir. Hora de la foto. Toca foto, aquí es una nueva, estamos en el puesto de comida. Uf, se ve rico. Tío, es que hasta unos fideos parecen un manjar cuando los come Haru. Qué exagerado. Creo que es la primera vez que como fideos en un puesto de comida. Estaban más ricos de lo que me pensaba. Pues sí, no era instantáneo, pero estaban bastante buenos. Sí, no sé por qué, pero la comida de estos tenderetes siempre está sabrosa. A todo esto, Ann, ¿dónde están nuestras fotos? También tienes fotos de nosotros, ¿no? Y la que le hiciste a los videos de David, a los que tenían un montón de jengibre, digo. No, lo tiré directamente a la basura. Se me quedaron los dientes llenos de algas. Madre del amor hermoso, vamos a decorar. Barca de cisne, bol de ramen que nos dio Yusuke. Y el muñeco que nos ganamos. Hay que ir a ver si podemos conseguir otro muñeco. Vamos a jugar videojuegos. Acabado. ¿Cuántos me faltan? Madre del amor hermoso, me faltan un buen. ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. Juguemos. Por cierto que no has leído el libro de técnicas secretas. Vamos a usarlas. Ok, pulsa las flechas para imitar las flechas dentro del tiempo establecido y pulsa X.
Pulsa X muchas veces. Sí. Ok. Es el nivel facilito. Ok, nada más es repetirlo y dar muchas veces a la X. No está tan difícil. El otro me parecía más complicado, pero te daban tiempo para memorizarlo, así que está bien. Well then, we will now begin today's panel. Our guest of honor is Goro Akechi. I feel kind of bad considering how many people have gathered. I'm sure you all would have been happier to have a singer or a mascot appear, wouldn't you say? We'd appreciate if you could tell us about your experiences with the notorious Phantom Thieves. It'd be wonderful if you could let us hear more about your actual investigative process. I'm not used to being the one interrogated, so please go easy on me. How much do you think he knows? He talks about the Phantom Thieves are dangerous, yet he says they haven't committed any murders. Either he has an idea who the true culprit is, or he has uncovered the identities of the Phantom Thieves. Come on, Makoto. You gotta get it out of him. As much as you're allowed to say, would you tell us how far along your investigation is on them? Getting right to the point, I see. Well, if it's as much as I'm allowed to say, then everything on TV and the internet is all of it. We don't have any leads yet, and the methods behind their crimes are still unclear. I see. Even with this country's power, arresting them is proving to be difficult. Is that the case? I wouldn't phrase it that way, but, well, something like that. Thank you for answering that question. By the way, it seems you've denied a correlation between the Phantom Thieves and the murders. Why the sudden change? Until now, haven't you upheld your stance that the Phantom Thieves are dangerous? Importante. How are you so positive that they haven't committed murder? Are you a little too comfortable interrogating people? Why, it's as if you're a prosecutor. Excuse me. This is something I've personally been interested in, so I couldn't help it. But won't you tell us? What reason is there that you'd claim their innocence when you previously stated they were unjust? Mako-chan's really pressing for an answer. She's pelting him with questions. Every person whose heart they changed have truly been criminals, including Okumura. Why then was he the only one who needed to be killed? Why is that? I must admit, I couldn't deduce a reason. That's why I believe that case should be thought of as if a different party is responsible. And if, this is all hypothetical, mind you, if the Phantom Thieves are the ones I know of, I can't possibly imagine they would kill anyone. ¿Tiene una idea de quién es? Comment just now. Does this mean the police have already identified who they are? Oh, no. The police haven't gotten that far yet. But I have my own conclusions about the true identities of the Phantom Thieves. He's gotta be bluffing. Pipe down. He's lying, right? But if it's the truth... You're not going to ask me who they are? It may have repercussions on the investigation. Are you sure you can share that with us? La cara de Makoto, ¿eh? So announcing that here wouldn't pose a problem. However, there is a possibility that everyone present will hear the truth before the police or media. The truth? What's he planning on saying? That's quite the confidence you have. If you're so certain, then very well. I'd like to ask you then, who do you think the Phantom Thieves are, Akechi-san? That idiot! ¡Ah! Me estoy poniendo la piel de gallina. There's no way he could have any evidence. They're people you all know quite well. The identity of the Phantom Thieves are
It's mine. I apologize for the interruption, but I can't turn off my phone due to my job. Would you mind if I step away for about 10 minutes or so? I'm terribly sorry, everyone, but we'll be taking a break. We'll resume the panel in 10 minutes. Please don't troll me online for this interruption, okay? Is there a room I may use? There's the PE faculty office. I want you to come too. There's a matter I want to discuss. Your friends from yesterday are here, aren't they? Can you bring them too, if that's all right? Did you set this up? We only have 10 minutes, you know. What do you want to talk about? No! That's gotta be shopped! I have video footage too. Please, let's not feign ignorance. All of you can go to that other world too, yes? Nosotros también. It's not just all of you. I am aware of that world too. I also know that when you traverse over there, your appearance changes as well. It's because of those mysterious powers, isn't it? I found out about that world about a month ago. This had been installed onto my phone without my knowledge. Dude, it's the nav. When the app activated on its own, the scenery around me suddenly changed. Quite frankly, I still can't believe it myself. But from the look of these photos, all of you seem quite used to it. We've been listening to you blab on for a while now, but cut the delusional... All of you are acting as phantom thieves in the metaverse. I can say so with conviction because I have the same power as you. Estoy completamente convencido porque yo tengo el mismo poder que vosotros. Hay que entender esto, ¿eh? So, you admit it then. In all honesty, I've been curious about you since the time of the Madarame case. ¿Cómo sabe que se llama metaverso? We didn't kill anyone! I believe that as well. How can you be so sure? Because I saw another. The real culprit. For real? Chupito. Who was it? I couldn't identify his face. He had a mask on, after all. Actually, when I took these photos, I entered that world too. That's when I saw someone else moving about, besides all of you. He shot at me the moment he noticed me. That's who killed President Okumura? Most likely. At the very least, I was almost killed by him. I can't die here. I need to determine the truth. When those thoughts overcame me, I awakened to that power. A most fortunate accident. This guy has a persona too? This cat. I swear, it just talked. Morgana, our teammate who taught us about the metaverse. Really? This is unbelievable. Pero ¿cómo sabe que se llama metaverso? That I don't. Say, Morgana, were you also the one who instructed them on how to change people's hearts? I experienced that world too. But I still haven't solved that mystery yet. We go in the metaverse, or we call them palaces, to steal the core of their desires, their treasure. And those whose treasure has been stolen have a change of heart. Ah. There's certainly no way anyone could figure out such an MO. Anyways, back to what you were talking about. Are we in this mess because of that guy? Although I don't completely understand the method, all you do is simply reform people. Someone else is behind the murders. However, the police have decided that the Phantom Thieves did it. They'll arrest you at this rate. They're going to treat me as my father's murderer? I can't overlook such a grave mistake, which is precisely why I want us to strike a deal. I may be able to save you from this situation. A deal? I would like you to cooperate with me on investigating the truth. And if we decline? Then I think I'll have to inform the police about all of you, along with that video I mentioned. This ain't no deal, it's blackmail! Say what you will.
This is the method that I believe is correct. The justice I uphold will not tolerate criminals who kill people at their leisure. Justice. You've heard that Sai-san is the one spearheading the investigation about you Phantom Thieves, correct? The higher-ups are concerned only with settling the case. They want to capture the culprits behind the psychotic breakdown incidents and end the commotion. Those are the ones who are putting pressure on Sai-san. I can only imagine her impatience. What of evidence that we did it? How do they intend on proving it? Even if there's no objective explanation to the method, it's over once causality is established. Sai-san can't make rational judgments at the moment. If she were to be cornered, well, she may even make up a confession. Make it up? So, they're gonna make it all our fault? Just because they feel like it? We haven't killed anyone, though! And we're still going to be arrested? You'll be found guilty if you're caught. And it will be treated as a very serious crime. Bullshit! None of that makes any sense! Unfortunately, there's nothing I can do alone anymore to stop the flow of things. And that's why you want our cooperation. Yes. In return, I'll turn a blind eye to what you've done. Those are my conditions. That said, I ask that you disband the Phantom Thieves after this. What should we do about Akechi-san's proposal? Deja que me lo piense. Pides demasiado. Deja que me lo piense. I see. I don't think it's a bad deal, though. Well, you don't have to decide at the moment. Considering this is you we're talking about, I believe you'll come to a favorable reply. I'm glad we could talk. It's been a while since I've been able to spend such a meaningful time like this. I look forward to your answer. It was definitely worth coming today, for various reasons. We should be getting back. About that, I'm sorry. Would it be acceptable if we ended the panel here? The reason why you called for me in the first place was because you wanted intel, correct? My business is concluded as well. I'll deal with it somehow. Damn it! He had complete control over us! Hey, they're going. I'm sorry about the sudden break. An urgent task came in. So, I truly apologize about this. But I'll have to end things here today. To make up for the time that was planned for this panel, the Rakugo Research Club will instead be... I can't say anything in detail regarding the Phantom Thieves investigation. But I feel another great stride will occur again soon. I hope you all continue to pay attention to what happens. Let's have a big round of applause for today's guest, Goro Akechi. Was that really our best course of action? He totally used Makoto's suggestion against us. Indeed. We intended to get intel out of him, but to think it would play out like this. So what? We'll just accept his deal? He's got evidence on us. We really don't have a choice. Damn it! What are we gonna do? Calm down, Ryuji. How am I supposed to calm down? What are we gonna do? What's done is done. We'll have to cool our heads and think more on this. We must make up our minds by the time he contacts us again. We need to give this a lot of thought. Durísimo, ¿eh? Similar occurrences followed in succession earlier this spring. Although things have quieted down until recently, several incidents have occurred once again. Furthermore, new information has come to light about the suspect who suffered sudden mental shutdown. He had received a calling card from the Phantom Thieves. Why did Futaba have something like this? Oof. If a calling card was delivered, we can only assume that the Phantom Thieves are behind it. If so, those occurrences back in spring can be attributed to them as well. Moreover... I knew it. She's... Oh, God. No, Sojiro.
begin in the gymnasium. Please join us, everybody. Post-festival party? I thought this thing was over. Nobody invited you to it, so let's just go home. Huh? Senpai, aren't you going to the post-festival party? Pues me iba. Since we've run into each other on our own, why not go together? People say these kinds of events should be enjoyed with others, so let's go have some fun. A mis novias no les va a gustar esto. It seems like it's already begun. Let's get in there, Senpai. Pero traigo a Morgana en la mochila. It's time for your favorite shooting tradition. The student sharing special. Preguntas calientes. But before that, we've decided to change things up this year. ¿Cómo? We've got a huge surprise for you all. Members of the dance club, come on down. ¿En serio hay un club de baile? Ah, está chido. Me gusta eso de los clubes que tienen en Japón. Just standing around while everyone dances is embarrassing. Senpai, let's do it. Que empiece el espectáculo. Pose fachera, facherita. ¡Ah! ¡Míralo! Very impressive. Pobre Morgana en la mochila ahí. ¡Ah! Hey, you're Yoshizawa-san, right? The first year? We've got a little favor to ask you. Got it. I'm in. Senpai, I'll be back soon. They've asked me to help them with something. Just wait here and watch what happens. ¿Quién le enseñó a bailar así a nuestro prota? Es increíble. Yo, who's that? Huh? That's crazy. ¿A nadie le resulta raro que tenga un gato en mi hombro? Pregunta. Ah, Morgana, ¿cómo se esconde? Let's go. ¿Vas a bailar? Let's go. Venga, venga, dale. Al tiro, al tiro. Salir de la fiesta un momento para tomar el aire con Kazumi. Let's go. That was so exhausting, but what a blast. I feel like I danced my heart out back there. Lo he notado también como esperaba. Thank you. Wow, that dance was amazing. I know, right?
I was totally blown away. Ay, qué linda. It's my dad. He's telling me to come home before it gets too late. Sorry to leave you like this, but I have to get going. Ve con cuidado. I will. Please excuse me. ¡Ah! The Ay, post-festival Dios. party was so much fun, especially with you. See you soon. Ya no hay ruido en el gimnasio, parece que el baile ha acabado. Debería irme a casa. ¿Por qué ninguna de mis novias me invitó? Ahí viene. ¿Tienes algún plan para después? Las chicas me están bombardeando con preguntas sobre Akechi y desconozco las respuestas que quieren. Ya sé, ¿por qué no vamos juntos a la fiesta después del festival? 4 mensajes. La fiesta después del festival está a punto de que quieres que vayamos juntos. He intentado pensar en lo que pasó antes, pero no he sacado nada en claro. Me iría bien un cambio de aires. ¿Qué te parece? ¿Sigues en el instituto? ¿Qué hacemos con lo que nos ha propuesto? Bueno, ¿quieres ir a la fiesta después del festival? Si estoy sola, me entra ansiedad. ¿Vas a la fiesta después del festival? Yo tengo que quedarme en el instituto por trabajo, pero... ¿Quieres ir a la fiesta después del festival a relajarnos? De todas formas, no podemos decidir sobre lo que dijo Akechi. Todavía estoy cabreado. Mishima está conmigo. Vente para acá. Ay, madre del amor hermoso. Uf. 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 Pues lo mismo, ¿no? 5 likes a este video. Y me hago el de todos. El de todos. Voy a guardar. Y voy a hacer lo mismo que la vez pasada. Voy a guardar en una zona. En la siguiente zona de guardado. Y un video únicamente para esto del festival. ¿Va? El de todos. Makoto, Haruan, Kawakami. Como esta va a ser la línea principal que vamos a seguir, técnicamente debo de ir con Haru, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede subir su confidente, me da puntos para su confidente y es la que me falta. Makoto, Anka, Wakami, Ryuji y Mishima ya están al máximo, ¿vale? Por estrategia voy a escoger a Haru, pero lo voy a dejar en 5 likes para que me flete todo lo que llevamos hasta ahorita, que creo que son como 2 horas más. Nada más para llegar a este momento y poder escoger a otra. ¿Qué les parece? Planazo, ¿no? Gracias, te estaré esperando en el gimnasio. Pues voy para allá. I'm sorry. I can't stop thinking about what Akechi-kun said. No va a pasar nada, estoy preocupado, no pienses en eso ahora. Yes. I was looking forward to this party, so we should enjoy it. And now it's time for your favorite Shujin tradition, the student sharing special! Round of applause, everyone! Sharing? I never knew we had such an event. All right, who has something to say? Anyone? Anyone? No? I'll just have to pick someone then. Oh, he's going to choose? I wonder who it would be. Adivina. How about that fluffy-haired girl over there? I choose you. La chica del pelo esponjoso. Huh? Is he looking this way? Well then, come on up. He's talking to me, isn't he? Te toca, pasa de él. Es porque eres mona. Oh, se sonrojó. Well, I'm going. And your name is? Wait, you're a Kumura-san? Yes. I'm sure you're, still grieving. My, deepest apologies. Chale, como la cagó, ¿no?
thieves are really Shujin students? Huh? Oh? Man, he's going in for the kill. I mean, they are, your father's killers. Uf, durísimo, ¿eh? Dying to know what Akechi-kun was going to say about their true identities. So, are they from Shujin? What do you think, Okumura-san? Haru está en apuros. Tengo que cambiar de tema. Tienes novio, por favor, sal conmigo. Siempre lo he querido. Siempre te he querido. Por favor, sal conmigo. Like a hot knife through butter, a proposal cuts the silence. Woohoo! I think it was him. Oh, wait! So, Okumura-san, what's your relation to this guy? That wasn't what we were talking about. My, she's quite flustered. Is this a hot scoop? But I'm a gentleman. It hurts my heart to bully such a sweet girl. Well, did you all enjoy our blushing beauty? Thank you very much, Okumura-san. Just when it was getting interesting. MC, do your job. Pero yo quería saber si me quería o no. Post-festival party is finally over. It turned out to be more like an interview party, huh? I still can't believe you said that. Estabas en un aprieto. No te podía ignorar. Huh? Right. At any rate, I'm not sure what I would have done without you. Thank you for saving me. You're a mysterious person, but you're so reliable. I think the two of us will get along quite well in the future. As they say, who knows what may lie ahead? For now, I'm worried about what happened with Akechi-kun. But I have to say, my first post-festival party was quite fun. Though, I guess it's my last too. Here, I'd like you to have this. Amanecí Sairu de Sakura. I bought it earlier. Tiene buena pinta, me muero de ganas de probarlos. Now then, let's go home. Cara en mis manos, lo prometo. Welcome home. You took off somewhere during the festival, huh? I tried to find you, but I gave up pretty quickly. Futaba? What are you doing here in front of the store? I needed to calm my brain. My thoughts were getting out of hand. Not just Akechi, but other stuff too. We're in deep trouble unless we can do something soon. But anyway, I was just thinking about going inside, so your timing is perfect. Let's go. Uf, Sojiro ya sabe. Es que Sojiro ya sabe. The mass media has been causing quite a commotion lately. No countermeasure for the Phantom Thieves, the sorry state of the police, destruction of safety. They're saying whatever they want. So, how's the investigation progressing? Any clues yet? Nothing that leads to a firm conviction yet. What's going on here? Didn't you say that you were sure about closing this case? And I thought I told you that failure won't be tolerated. Well, this is troublesome. If things continue at this rate, never mind a promotion. We'd have to let you go entirely. But sir... I had high expectations for you. But it seems this task was too much to handle for someone so young. We may need to reform the operation as well, since the selected personnel for this... Please, let me see this through to the end. This case is something that I've always... I know that you've been at this for a while now.
even before the police spared us the staff for it. If you can manage an arrest, I've made special arrangements so that you can question them personally. That's what you want, isn't it? The leadership of this country is about to change. We can't let this case carry over into their term. I'll make myself clear again. Failure isn't an option. We need results. I understand. You're allowed to take some bold measures if you need to. We need good results, no matter what. Oh, one more thing. If the unexpected happens to occur, contact me immediately. To you, sir? I said that failure isn't an option, didn't I? Yes. Everything is proceeding as planned. Me está cayendo muy mal este señor. Igual que el director, este me está cayendo súper mal. We're home. Sojiro? I was cleaning up and found this. This is a calling card, right? I read about it online, too. You went into my room without my permission? I'll apologize as much as you want later. So, what is this? That's... Is it something to get flustered over? I knew it. This isn't just some game you're playing. Why aren't you saying anything? Why did you keep it? Pero es que pueden decirle ahí a Sojiro, es que hay avisos de los ladrones fantasma que venden, literalmente. Hace poco vimos en la tele que estaban vendiendo avisos. I mean, it was memorable. Explain. Explain. Can't tell me? Explain. Hey, if this keeps up, Futaba's... No eches la culpa a Futaba, te lo explicaré todo. I'm talking to Futaba here, you know. I'll get right to the point. Is this a real one? Did they trigger a change of heart in you? How about it? Ever since Mom died, there was no exit. I was trapped in a labyrinth of my heart. I knew I had to leave it, but I couldn't do it by myself. Futaba. Here, sit down. I can at least listen to what you have to say. The Phantom Thieves saved me. They stole my messed up heart. Sojiro es la persona más guay o sea, literalmente Sojiro es madre de amor hermoso. O sea, sí se pone duro con ella diciéndole qué es esto, por qué, pero cuando ella siente dolor, se ve que está triste, desesperada, en vez de agarrar y arremeter contra ella, le dice, siéntate y explícame. Madre de amor hermoso, Sojiro. Es que eres el ejemplo a seguir de todo el mundo. It's the same as Mom's research. They changed my cognition. Seriously? Wakaba's research about altering one's cognition. I wondered about it myself, too. Still. ¿Cuándo te diste cuenta? Así que lo has descubierto. Really? When she said she was going to go to the beach out of nowhere. Even the doctors had thrown in the towel. At first, I just chalked it up as other kids being a better support for you than any adult. But as I kept watching the tabloid shows here day in and day out, a thought crossed my mind. I thought your case kind of seemed similar to what these Phantom Thieves were doing. Wow. I'm still your guardian, you know. I'd never overlook such a drastic change in your behavior.
Sojiro. But to think that Wakaba's research and the Phantom Thieves changing hearts were about the same thing. ¿Cómo se mueve la mochila? Porque está ahí Morgana. Back in the day, I used to be a government official. My job was to be the bridge between the country and the lab that Wakaba worked at. It's around that time that I got to know her. She said something odd when we were out drinking, that one of these days, she might die a bizarre death. Who wouldn't take that as a joke? I just laughed it off. But it happened exactly as she said. If anything were to happen to you, I'd feel like I let her down. There's something I want to ask you. Judging from your attitude, you knew about this calling card, didn't you? You should have known that Futaba had a change of heart through the Phantom Thieves as well. Is there a connection between you and them? The first incident of a change of heart was a teacher at your school. The kid who brought that painting here was a pupil of that artist who had a change of heart, wasn't he? And then there's Futaba. You always seem to be linked to these incidents somehow. Got anything to say? Perdón por callarme, nada. Qué perspicaz. Perdón por callarme. You know what people call them? Criminals. Why did you introduce such dangerous people to Futaba? That's not true! I asked them! That's why he saved me! He stole my heart! Asked? Stole? Wait, are you saying that he's the one who changed your heart? He doesn't just deal with the Phantom Thieves, he's actually one of them? You're pulling my leg, aren't you? No es ninguna broma. Haz lo que quieras, soy un ladrón fantasma. No es ninguna broma. Are you serious? You really are a Phantom Thief? Oh, for crying out loud! Sojiro! So, basically, I've been sheltering a Phantom Thief for the last 6 months? And on top of that, Futaba's involved too. What the hell? I want to find the culprit who killed my mom! Wait, killed? She was killed! I remember it now! Stop this nonsense! Why won't you believe me? Are you the same as everyone else? Didn't you know already? The way Mom died wasn't normal! Didn't you notice that her research was stolen by someone? Sojiro! When she passed away, I did think it was odd. It was awfully fishy. But what could I do? All I was able to do was run from it all. Run away, hide, and end up here as some old guy running a cafe. To be frank, I took you in for my own good. Like it'd somehow make up for what I'd done. It's basically my fault that you got burdened with all this crap. It's not your fault, Sojiro. I acted all big, lectured, even yelled at you kids. And I end up getting consoled by her. God, real pathetic, aren't I? Eso no es verdad. I mean, the one who killed Mom's the one at fault. Tengo la garganta seca. O sea, literalmente esta conversación me está haciendo que mi garganta se seque. Madre del amor hermoso. I see. Don't worry. Even if you are the real Phantom Thieves, I have no intention of reporting or kicking you out. I mean, who would believe such a story? Unless they catch you red-handed, it's impossible to explain that you're the Phantom Thieves. Let me just say one thing, though. Immediately back out of a fight that you can't win. ¿A qué te refieres? Don't you get it? If, by chance, you pissed off the same guys that killed Wakaba, Está then they're not preocupado. someone that kids like you can deal with. Listen to reason, all right? We're done talking about this. Come on. Time to eat. All that yelling's gotten me hungry.
If he turned us in, that would have jeopardized our operation. Still, we should tell the others about what just happened. Oh, I'm tired. ¿Cómo que lo sabe todo? Tienes que estar de coña. Espera, ¿estás bien? ¿Te ha denunciado algo? No estaremos recibiendo estos mensajes si David no estuviera bien. Yo tenía la sensación de que el jefe no era un tipo normal, pero él no te recomendó que te entregaras, ¿verdad? En tal caso, creo que podemos considerarlo un nuevo aliado. Tengo curiosidad por saber qué te ha dicho. ¿Te refieres a que nuestros enemigos podrían ser los mismos que se encargaron de la madre de Futaba? Sí, murió de una desconexión mental, el mismo método que usa la persona a la que buscamos. Un segundo, ¿no dijiste que el jefe tuvo que huir de todo? ¿Significa eso que alguien estaba ocultando las noticias? ¿Quién haría algo así? ¿Quién crees que podría ser el culpable? Un funcionario de gobierno. No estás dejando volar tu imaginación un poquito demasiado, pero tiene sentido. Un momento, si llevas razón, ¿la policía no estaría metida en el ajo también? Es posible. Esto es demasiado para mí. ¿Acaso podemos ganar? We're gonna win, no matter what. Parece que el jefe sí que tuvo una corazonada. Hey. Ha llegado mi paquete. Let's go. ¿Puedo agarrar mi computadora? Futaba parecía decaída. Como líder sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Jugar videojuegos e ignorar mi vida completa. Sorry. Todo esto ha pasado por haberme quedado el aviso. Es tardísimo. Sojiro sigue despierto. Es un poco raro. Ve a casa para que no se preocupe. Me voy a casa. Buenas noches. Es lo mejor, que vaya con Sojiro, ¿sale? Porque ya se confesó. El hecho de apartarte es un problema. Futaba y el jefe estarán bien. No te preocupes por ellos, pero si no me preocupo por ellos, literalmente quiero jugar videojuegos. ¡Ah! Morgana. No, espera. Uf, casi la riego. Voy a guardar aquí. Es que aquí tenemos lo de la playa. Y aquí tenemos lo del festival. Ya he dicho, 5 likes y le damos del tiri. ¿Qué horas son? Ok, podemos seguir otro poquito. Parece que hemos evitado tener que enfrentarnos a la peor situación posible. Debería de guardar más seguido para cuando pasen ese tipo de situaciones. Sigue bajando la popularidad de los ladrones fantasma. ¡No me arrepiento! That concludes the speech given by Representative Masayoshi Shido, who may be forming a new party. We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the suspects for Mr. Okumura's death and others. The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives, and have decided to reward anyone with information leading to the capture of the Phantom Thieves. Look. Those who provide information will be offered a reward of 30 million yen. And considering the high amount, it shows how extraordinary the situation has become. Reward money will be supplied by the police and the families of the victims. Further, if I report you to the police and they arrest you, I supposedly get 30 million yen for it. Vas a delatarnos, solo si nos pillan. ¿Vas a delatarnos? I hope you understand the situation you're in. Even people who didn't have an interest before will be on the lookout for the Phantom Thieves. And it'll happen every day, even at school. Why did this happen? Lo siento, no había otra opción. That may have been true, but still. Well, how do I put this? I'm sorry I didn't realize it. It's also my responsibility that this happened. All I can do now is give you shelter. Just don't become desperate and do something reckless, all right? Confía en mí. I won't sell you out. As long as you're here, there's nothing to worry about. Sojiro, eres la persona. I feel bad about what we've done to the chief. I'm responsible too. Did you see that reward? Perhaps we put too much pressure on them.
With this, the Phantom Thieves have become public enemy #1. Exactly. That will be when their curtain falls. Hey, great! ¿Qué pasó de recompensa? Deberíamos buscar el ladrón de fantasmas nosotros mismos. Akechi insinuó que venían a este instituto, ¿no? Sí, pero mejor no. Ya ha habido demasiadas desconexiones mentales. Es posible que acaben con nosotros y metemos las narices. Que son 30 millones de yenes. Déjame soñar despierto, anda. Tío, ¿has visto las noticias? Ya me había preparado para esta posibilidad. Se me hace raro que haya una orden de captura contra nosotros. No tengo muy claro que podamos salir airosos esta vez. Ahora sí que estamos entre la espada y la pared. No sirve de nada discutirlo por aquí. Sí, mejor hablarlo en persona. We're wanted now. And the reward's 30 million yen? What is this, a comic book? It feels so unrealistic, I can't help but laugh. Me da mucha risa que tengo un Jack Frost encima del escritorio y se ve en esta parte. No sé. Tengo que ir por más muñecos, ¿eh? We're finally being treated as actual criminals. I'm positive now. Remember all of those what-ifs I mentioned before? All of this was truly set up. How President Okumura ranked first, the Fad before that, even Medjed. It was all to make the Phantom Thieves famous. On top of that, we were lured to target Okumura. Yeah, the enemy likely planned to lay the blame on us from the start, after we gained popularity. Then what about everything we've done until now? Are the people whose hearts we changed and thought were corrupt actually not? No, because of Yusuke and I, the Madarame and Kaneshiro cases were coincidental. Wasn't that the case with Kamoshida too? Considering what happened with the rankings, only the previous target would have been used to lure us. What a cheap trick to use. Cheap? It's nothing of the sort. There's the fake Medjed and the site's altercation. They might have even engineered the Fat around us. So much time and effort has been put into this. President Okumura probably wasn't their only target. Perhaps they intend to place all blame of past and future psychotic breakdowns on our group. That's why I said we shouldn't jump into things so carelessly. What, so this is my fault? Even you agreed to it in the end. And there was that thing with Haru at the time. How are we supposed to ignore that, huh? Oh, le di con el micrófono. I'm sorry. This was all because I one-sidedly decided that my father was a criminal. All I could think about was my fiancé. If I had only been able to cope with it more calmly. Haru? It's not Haru's fault. I should have spoken up too when Principal Kobayakawa died. Damn it! This is bullshit! God! Fuck! Ah! Ryuji! Taking out your frustration on things doesn't help anyone! Hey, what do you think? Why did we lose? What did we do wrong? Nos tenían una trampa, perdimos de vista nuestro objetivo. Nos tenían una trampa. It's probably because we weren't acting like ourselves. Agreed. At the time, we only cared about the opinion of the general public. Yeah, that really is it. I was so caught up in making a name for ourselves. I'm such an idiot! I became a phantom thief because I hated those same kinds of adults! To think we had begun clinging onto fame and a place to belong, that our eyes had become clouded. We were meant to be the righteous phantom thieves, but we lost sight of our original cause. I'm so irritated with myself. Makoto. Damn it! I know that we've been set up, and that I was a complete idiot too! But still, it's so damn frustrating! Of course I want to do something about this! Yeah. We'll be in deep water at this rate. However, we have no idea who we're up against, and whether they're an individual or an organization. Furthermore, they must be in a position of power.
or have powerful backers if they can go so far. Are we really a match for this? Should we end this now? I mean, things might get worse for everyone. Hey, what should we do? Lo superaremos, todavía no hemos perdido. Es hora de volver de voltear las tornas. Yeah, running away with our tails between our legs is exactly what they want. We'd be dumping everything we stand for just to save our own asses. I see. I take back what I just said. I can't let it end like this. Absolutely not like this. Looks like we're settled on what we want to do. All that's left is how we go about it. Yeah. Hey, it's me. About me yelling earlier, being framed and the added bounty, it all felt like such bullshit. I lost it. I'm sorry. Entiendo cómo te You sientes. too? It is confusing. We're wanted criminals now. Maybe I haven't changed at all since that time we went up against Kamoshida. I wanted to be a phantom thief because I thought even someone like me could be a hero. It made me so happy to be depended on. Guess it all went straight to my head. I thought I could do anything if it was for justice, but that'd make me no different from our targets. I called them shitbags, but I must be the shittiest of shitbags. I can't even joke about it. Aún puedes cambiar. Las cosas van a mejorar. Vas a rendirte. You're right. I can start by changing who I am now. Thanks. I feel like I can think straight now. Oh, I scared Haru and Futaba, didn't I? I'll have to apologize to them soon. See ya. Ryuji ha crecido. Se ha convertido en una persona de bien. He recibido un mensaje de Akechi. Quiere que nos veamos en el LeBlanc mañana después de clases. ¿Quién se cree que es para intentar mangonearnos así? ¿Mañana? ¿Qué prisa? Es justo después del anuncio de la recompensa. No puede ser curiosidad. Va a ir bien, ¿vale? Las apañaremos, sí, lo superaremos juntos. Pues yo no quiero que nadie se entrometa en nuestro camino nunca más. Tranquilos, bueno, os veo mañana. We've reached a crucial moment. There's no point fretting about it now, though. Let's just stay calm and wait for tomorrow. Okay. ¿Puedo pedir cositas en internet? Sí. A desparramar el dinero. Bueno, no es que tenga mucho, ¿verdad? Tu rango de miembro de Oscuro ahora puede comprar todos los artículos. Tu pedido llegará pronto. Sí dijo todos, ¿verdad? Tu rango de miembro es Oscuro. Ahora puedes comprar todos los productos de rango oscuro. Perfecto. Parece que todavía hay más cosas. I should write something. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que es un buen momento. Llevamos 2 horitas 39. Yo creo que está bastante fino. ¿Cómo ven, compañeros? Bastante heavy el asunto, ¿no? Y pónganme en los comentarios. Bueno, ya primero dejen su like si les gustó. Su dislike si no les gustó. Ya saben. Aquí no criticamos por dislikes. Y dejen en sus comentarios qué opinión tienen de mi punto de vista de Sojiro. Porque la verdad es que Sojiro me parece el personaje de persona más o mejor de todos, la verdad. Fuera de bromas. O sea, yo lo siento como el mejor personaje, el mejor desarrollado, el que tiene, no sé, como el que yo quisiera ser de adulto, ¿saben? Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su meta de 5 likes. Y me rifo a sacar todos los eventos del fin del ciclo escolar con cada una de las waifus y con Ryuji y Mishima. O sea, las waifus y Mishima hasta el final, ¿vale? Espero que les haya gustado, que tengan un excelente día. Y bueno, yo me despido. Nos vemos en un próximo video, en un próximo streaming. Cuídense mucho. Adiós.